El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Vamos a darle la palabra a Francisco y me gustaría que él partiera de este punto. Él va a ampliar un poquito también de lo que ha visto del video, si vio ese video. Me gustaría preguntarle que si él utilizaría un argumento de hacerse ateo para que le demuestren si la palabra de Dios es la única infalible, cómo él ve ese argumento y si él no lo ve peligroso para su propia Iglesia Católica Romana y cómo él demostraría la infalibilidad del Papa. O sea, sin yo ser ateo ni él ser ateo, nada. Primero, cómo él ve el argumento de que un católico le pregunte a un protestante como ateo para que le demuestre la infalibilidad única de la palabra de Dios. Y segundo, cómo él presentaría, cuál sería la evidencia para mostrar de que el Papa y su iglesia son infalibles. Te escuchamos, Francisco. Dios te bendiga. ¿Cómo estamos, Carlos y Claudio? Como dije, Dios lo bendiga. amén, igual. Como dije ayer, lo primero es que no soy apologeta, ni nada de lo que salga de mi boca es infalible. Y si tú fueras apologeta, lo que saliera de tu boca fuera infalible. Tampoco. Por eso dije ese extra ahí. Entonces, para entender la primera pregunta del ateísmo, ¿me la puedes repetir, por favor? Ok, si tú fueras apologeta, aunque todo el mundo hace defensa de lo que cree, eso de que apologeta, tú no tienes que tener título para hacer defensa. Todos son politicón y todos somos apologeta apologeticón. Sí, entonces, me refiero a que no me dedico a hacer debates. Yo sé. Lo que tú no eres es dedicador de debate. O sea, tú no te ganas la vida como se la gana. Pero claramente defiendo la fe en Jesucristo. O correcto. Y la infalibilidad de tu Papa, que la vas a defender un poquito ahora. Yo te hice la primera pregunta es, si tú fueses apologeta, si tú vas a hacer una defensa, tú te auto convertirías en ateo para preguntarle a un protestante que le demuestre la infalibilidad única en las escrituras. O sea, tú te volverías ateo en ese momento para pedir esa carga de la prueba, hacer una petición de principio como ateo para defender. Sería si yo actuaría como ateo. Si yo actuaría como ateo para que él me demuestre eso. Te volverías ateo, claro, sí. Te pone una naricita roja, unos cabellitos amarillos, te pinta la cara. En mi caso no. ¿Por qué no? Explica, dame razón. No, porque mi creencia en la erradez, no sé si esa sería la palabra, de la sola escritura, en la no validez de la sola escritura, no parte de que yo soy ateo. Correcto. Simplemente parte que desde mi análisis
siendo cristiano, no es válido. Correcto. Es un buen punto, porque ya tú entrarías en el aspecto de análisis, o sea, no por una carga de la prueba de forma empírica, observacional, al nivel, qué sé yo, de cómo te ve el ateo, porque te devolverían la misma pregunta, ¿verdad? Le darían lo mismo al católico. Ok, pruébame, yo siendo ateo, hazme a mí, como, yo siendo ateo, A creer en la infalibilidad. a creer en la infalibilidad del Y tendríamos Papa. que pasar por un proceso diferente al mío. Es decir, o sea, el mío como creyente. O sea, yo tengo que demostrar que Dios existe. Exacto, lo mismo. Después de ahí tengo que demostrar las facultades de Dios, que ellos estén de acuerdo y que las escrituras son sagradas. Y luego nombrarían a un ser humano infalible. Mira todos los pasos que tú has puesto. Mostrar a Dios. Lo mismo con la sola escritura. Y lo mismo con la sola escritura para el ateo. Ahora bien, hay formas de hacerlo con un ateo. Lo que yo no soy ateo. O sea, yo no le pediría yo a un cristiano protestante que me lo demuestre como si yo fuera ateo. Al ateo yo lo llevo a proposiciones lógicas dentro de su propia área para llegar a razonar lo más plausible. O sea, tú a un ateo no le puedes decir, Dios existe porque Dios existe. Es lo mismo que tú decirle, el Papa es infalible porque el Papa es infalible. No. ¿Por qué el Papa es infalible? Bueno, la carga de la prueba en el modus pollen, el modus tollens de la lógica, la carga de la prueba es mostrar la consistencia lógica de tu proposición. Y tiene que haber evidencia, por lo menos dentro de una creencia. Lo mismo con la existencia de Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo tú, dentro de la carga de la prueba, utilizando los procesos de modus pollen y modus tollens, si el profe Ramos me está viendo, él sabe de lo que yo estoy hablando, ¿cómo tú, dentro de esas proposiciones lógicas, tú probarías la infalibilidad papal? O sea, cuando digo probar, no es en el ámbito empírico, sino en el ámbito de lo plausible, de lo lógico. Mira, por acá está Fide Serrati o Rafita. Me gustaría que él suba también, que él da buenos diálogos. Yo creo que él no ha baneado mi canal. Él comparte aquí. Él me tiene cariño y yo le tengo mucho cariño a él también. Te escucho, Francisco. Bueno, saliéndome de los términos que tú usaste, que los desconozco, yo me iría 100%, si yo se lo tuviera que demostrar a ustedes, por las escrituras. Y bueno, y me iría por las escrituras. Dame un texto de la Biblia utilizando el principio protestante de sola escritura. Vamos, dame un texto de la Biblia para ver si ese sería el modus pollen. Ese sería el modus pollen. Ok, dame el texto. ¿Cuál? Pero vamos a ver, lo primero que yo trataría es ver si estamos de acuerdo en que existe la primacía de Pedro como apóstol. Exacto. ¿A cuál texto yo me dirigiría en el principio de la escritura para ver la infalibilidad del Papa? A Mateo 16. No, a la infalibilidad del Papa. Bueno, la infalibilidad estamos hablando de la infalibilidad, no estamos hablando de Pedro. La infalibilidad del Papa. ¿A qué texto tú me darías en el principio de la escritura para probarme la infalibilidad del Papa? Viéndolo con una hermenéutica, yo me iría a Hechos 1 primero y luego a Hechos 15. Pastor, búsqueme Hechos 1 y luego Hechos 15, a ver si ahí está la infalibilidad de los papas que iban a venir después. Para ver, porque es verdad, o sea, ahí lo notamos en principio, espérate, ahí lo notamos en principio de la escritura. Tu interpretación y la mía, vamos a ver cuál es consistente. Pero estamos sobre la base de la escritura. Dígame, Francisco, hay un pequeño problema cuando uno habla de la infalibilidad y ya está definida, ¿no? El Papa no puede errar haciendo uso del oficio petrino, no puede errar en cuestiones de fe y moral cuando se dirige a toda la iglesia y debe ser creído por toda la iglesia. Y vos para probar la infalibilidad, tenés que probar que con los 44 dogmas no hay error. Porque para demostrar la infalibilidad ya no te alcanza, una vez que está definida, ya no te alcanza la escritura. No te alcanza a decir, acá está. Sino tenés que demostrar que no se equivocó. Que los 44 dogmas son perfectamente y no voy a poder encontrar contradicción. En cambio, para el que va a oponerse a la infalibilidad es más fácil, porque con que yo demuestre que un dogma está errado, ya está, alcanza. ¿Se entiende cómo son las demostraciones? Yo, con un contraejemplo, yo puedo tirar abajo la infalibilidad. Ahora vos, para demostrar la infalibilidad, cada vez que el Papa define un dogma, o cada vez que el magisterio define un dogma,
vas a tener que demostrar en cada dogma que fue infalible. Y ahí está el catolicismo, con ese dogma, tiene una pretensión muy grande, una pretensión muy, muy grande. Y nosotros la ponemos en la Escritura, porque Cristo también interpretó la Escritura. Yo no cito de vuelta a interpretar a Cristo de todo el tiempo, no. Cristo nos interpretó el Shabbat, nos interpretó en el Sermón del Monte cómo debíamos comportarnos, nos interpretó sobre el matrimonio. Dijo, ustedes le pidieron a Moisés, pero no fue así desde el principio. Nos interpretó la forma de la salvación con él en la cruz. O sea, Cristo realmente dio la interpretación formal de lo que nos salva. Entonces, cuando vos creas doctrinas al nivel de Cristo, o sea, al nivel que son necesarias creer para salvación, vos tenés que demostrar que esas doctrinas tienen prácticamente la misma validez que Cristo. Correcto. Okay. Mira, ahí hay un punto, Francisco, ahí te doy la palabra. Ahí hay un punto, ahí te doy la palabra, porque es sobre la base de lo que dice el pastor Claudio. Para ti, la infalibilidad papal goza del argumento circular de que el Papa es infalible porque él dice que es infalible o por la autoridad de las Escrituras. Por la autoridad de la palabra de Dios. Si es por la autoridad de la palabra de Dios, no es porque el Papa dice que es infalible, sino porque es la Escritura que te dice que el Papa es infalible. Así es. Eso es, entonces, tú lo que estarías es utilizando el principio de la Escritura para confiar en lo que te dice una persona, supuestamente lo que enseña la Biblia. Más o menos esa es la idea. No necesariamente el principio específico de la sola Escritura, pero yo estoy hablando con protestantes. Tengo que lo más que pueda específicamente la Biblia. Para tú confiar que tú dijiste que no es por la autoridad del Papa. Oye, ya sacamos el Papa fuera de la ecuación. Entonces, si sacamos el Papa fuera de la ecuación, es el principio de sola Escritura, porque la sola Escritura es la que dice que ella es la única fuente de autoridad infalible. Entonces, para tú confiar que hay un Papa infalible, pero dejando afuera la declaración del Papa, solamente quedándote con la Biblia, entonces es porque tú estás confiando en algo que dice el Papa, pero verificándolo por la Biblia, porque tú dejaste fuera al Papa. Cuando tú me dices, no por la autoridad del Papa, sino por la autoridad de la Biblia, ya tú dejas la autoridad del Papa fuera. Ahora yo te pregunto, ¿dónde tú puedes descansar en la interpretación de la Escritura para tú confiar que el Papa es lo que realmente él dice ser? ¿Dónde? ¿En Mateo 16, 18? Bueno, ahí empieza. Porque vamos a ver, es como usted dice y como ustedes siempre dicen, tenemos la hermenéutica, ¿verdad? Entonces, yo creo que es evidente cuando vemos la Biblia, por ejemplo, vemos Mateo 16, 18, vemos Hechos 1, vemos Mateo 23, donde hay una infalibilidad de la iglesia de alguna manera. O sea, porque no es infalibilidad, no es impecabilidad, no es que es inerrante, no es que cuando yo dé un discurso en el avión o en el papamóvil, no me voy a equivocar. Entonces, lo primero es verificar en la Biblia, que creo que lo que hacía los cristianos de Hechos, que es la iglesia primitiva, cuando había que resolver algún problema, era ir a la iglesia. En la iglesia también verificaban las escrituras y la tradición. Yo te pregunto esta parte, porque yo entiendo todo lo que hay que construir alrededor. Mira, pero a veces las preguntas simples y las respuestas simples son más abarcativas y más profundas y más claras que las que tratan de hacer filosofía y cosas. Yo te pregunto, Mateo 16, 18, Francisco, te demuestra que Pedro es infalible o que Pedro se puede equivocar. No, Mateo 16, 18 prácticamente lo que viene demostrando es la posición de Pedro por encima de los otros apóstoles. Pero no la infalibilidad. Pero el texto, no la infalibilidad. Oye lo que dijiste. No la infalibilidad. Mira lo que... Okay, muy bien. Vamos bien, vamos razonando bien. No te muestra que Pedro es infalible ahí, sino la posición de Pedro con reconocer como otros anterior a Pedro reconocieron que Cristo es el Mesías por medio de la Escritura, que estudiaban y escudriñaban las Escrituras y los profetas en el Antiguo Testamento. Yo te pregunto, si yo voy tú y yo estamos interpretando, ya tú dejaste fuera al Papa diciendo que es infalible, ya tú como católico lo dejaste fuera y le diste toda la autoridad a la Escritura. Yo te pregunto,
Tú dijiste que no es por la autoridad del Papa, sino por la autoridad de la Escritura, que tú puedes pensar que hay una infalibilidad en el Papa. Tú dijiste no por la autoridad del Papa. Bueno, claro, que yo creo en la infalibilidad, no por la autoridad del Papa. Claro. Exacto, dejamos fuera al Papa, pero escucha, dejamos fuera al Papa. Olvídate de lo que el Papa diga y se invente. Ahora tú crees algo, no por la autoridad del Papa. Entonces, cuando yo voy a la única autoridad que tú me dejaste a la mano, que es esto, mira, esta fue la que tú me dejaste, no el Papa. Mira que yo no veo ninguna bola papal. Tú me dejaste esto como autoridad. Y yo leo el texto de Mateo 16. La iglesia. Esta es la escritura. Aquí adentro está la iglesia. Sí, pero, yo sé. Pero el depósito de la fe no, está en la iglesia. Pero escúchame, pero ese es el problema, ay Dios mío. Apártate de él, Satanás. Escucha lo que yo te estoy diciendo, Francisco, mira. Por tus propias palabras, tú dijiste por la autoridad de las escrituras. Si tú me dices que ahí adentro está la iglesia, está el pueblo de Israel. Yo dije de la palabra de Dios. Exacto, la escritura. Pero está bien, la escritura es la palabra de Dios, así mismo como la Sagrada Tradición. Ok, pero a ver, tú no me hablaste de Sagrada Tradición, tú me hablaste de la escritura y nos fuimos a Mateo 16, 18. Así Francisco, mismo, ok, Francisco. Pero cuando yo hablo de la palabra de Dios también. Pero está bien, Francisco, te voy a dar esa moción para que tú me expliques ahora la Sagrada Tradición. Quedémonoslo porque delante de Dios, lo que tú me dijiste, la escritura, Mateo 16, 18. Y yo te pregunto, Mateo 16, 18 y todo el contexto de Cristo hablando con Pedro, ¿te demuestra que Pedro es infalible? Tú me dijiste que no. No. Oye lo que te está diciendo. Tú mismo me dijiste por tus propias palabras, porque estás razonando, que no te enseña la infalibilidad del Papa, sino que te muestra la posición de Pedro. Ahora, yo te pregunto, ese mismo texto, esa misma posición que Pedro le muestra a Cristo, igual a otros que lo declararon que es el Mesías, te prueba ahí que Pedro es, ya tú dijiste que no es infalible, pero te prueba que Pedro se puede equivocar, ¿sí o no? Porque ya dijiste que no prueba la infalibilidad. Pedro se puede equivocar, así es. Ok. ¿En qué parte del texto tú puedes ver, haciendo un estudio conmigo bíblico, de que Pedro sí, ahí se prueba que se puede equivocar? ¿En qué momento de ese texto muestra que Pedro se equivoca delante de Cristo? Si no me equivoco, en ese mismo texto, un poquito más adelante, es cuando Jesús le dice: escándalo eres, Pedro, o sea, apártate de mí. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¿El qué? ¿Cómo le llama Cristo a Pedro? Satanás. ¿Por qué? Porque se equivocó. Porque en ese momento que él se equivocó, llevó de la carne. Se llevó de la carne. O sea que se pueden llevar de la carne y puede gozar de una falibilidad porque está en la carne, como enseña la Biblia. Sí, es que lo que pasa es que la iglesia nunca enseña, la iglesia nunca enseña en ese momento. Okay. Lo primero es que sí. Oye esto, si yo declaro, no, estamos bien, mira, y vamos bien, querido Francisco, si yo declaro que Cristo es el Mesías, porque eso me lo reveló el Padre, y me lo reveló el Hijo, y me lo reveló el Espíritu Santo, ¿yo soy infalible? Tú no eres infalible, pero acaba de salir de tu boca la palabra de Dios. Ok, entonces, así como Pedro declaró y yo declaro, yo por declarar esto y verlo claro en una interpretación, ¿yo soy infalible? No necesariamente. No necesariamente. ¿A qué te refieres con no necesariamente? ¿Cuál sería lo sí necesario para ser infalible? Porque Pedro no es infalible específicamente porque en algún momento dijo algo que es. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Exactamente. Por eso tú dices, el texto, tú como católico romano, tú sabes lo que te está haciendo. Tú estás haciendo una hermenéutica y una reflexión del texto. El texto no te dice, Pedro, tú me declaraste esto porque mi padre te lo reveló y te hizo infalible. El texto no agrega eso. El texto dice que eso se lo reveló el Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque eso también otros lo habían visto y lo habían recibido esa revelación, porque eso está en la profecía de que iba a venir el Mesías. Y para reconocer a Cristo que Él es el Mesías tiene que ser por fe, no por infalibilidad del hombre. Por fe. Y la fe es ¿tú crees que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Un regalo de Dios. Así es. ¿Tú crees que la gracia,
Tú crees que la gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Así es. ¿Tú crees que la escritura, Exacto. tú crees que la escritura es la que produce la fe? Sí, puedo llegar Puede a llegar, ese no. Tú puedes llegar, no. Tú estás en esa conclusión, porque si tú no estuvieras, tú no le creyeras a la escritura y tú no dijeras, yo puedo pensar que hay un hombre infalible en escátedra, asistido, lo que sea, por la escritura, no porque lo diga ese hombre. Pero, Lo que pero, pasa el, es do, que, pero el dogma de la Pablo, infalibilidad es porque el Papa dijo que era infalible, porque el Papa dijo que era infalible. bueno, cuando se definió como dogma es así, pero ya era una enseñanza dogmática. ¿Quién la dio? Porque aquí tú dijiste que la escritura, que es la base de la toda enseñanza dogmática, no te da en Mateo 16:18 que sea infalible. Entonces, si tú, por Lo tu que pasa es propia que boca, Mateo por tu 16, propio labio, 18 lo propusieron ustedes. no, yo no lo propuse, yo te lo pregunté. Y tú dijiste Mateo 16:18. Y me Bueno, hablaste del libro de los Hechos. yo dije que claro, que si me voy a una explicación extensiva, yo también incluiría Mateo 16, 18. Pero en tu Pero explicación extensiva, no, las dos textos bíblicos que yo hubiese preferido hubiesen sido Hechos 1 y Hechos 15, 16. sí, pero oye, lo que pasa es que, mira el problema, cuando tú tratas de explicar, lo que tú haces es exactamente lo que hacen estos sofistas apologistas. Fueron por tus propias palabras en tu ecuación que dijiste, no por lo que dice, por la autoridad del Papa. La autoridad del Papa es es materia de aceptación general, inclusive aún dentro de la sagrada tradición, porque el Papa es quien tiene la llave. No importa lo que tú encuentres en la sagrada tradición. Lo que pasa, El Papa corrige supuestamente tradiciones que han pasado en la iglesia. Entonces, cuando tú dices, Francisco, ahí le voy a dar la palabra, después te seguimos escuchando. Cuando tú dices, le voy a dar la palabra a Gabriel, cuando tú dices, no por la autoridad del Papa, sino por la autoridad de la Escritura, por tus propias palabras, y luego yo te digo, ahí está la infalibilidad por la autoridad de la Escritura, y tú dices, no, en Mateo 16, 18 no. Mateo 16, 18 es donde se le entregan las llaves a Pedro. así mismo, la mayordomía. Exacto, entonces tú dices, no, ahí no está la infalibilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes, y todo católico sabe, que Mateo 16, 18, ni ningún texto habla de infalibilidad papal. Bueno, Habla de declaraciones de revelación para la escritura. Entonces, Gabriel, Dios te bendiga, mi querido hermano. Te escuchamos. Adelante. ¿Cómo estás, Veloz? Yo estuve escuchando un poco antes de subir. Saludos ahí a Claudio, a Francisco. Si él, bueno, se fue el católico, que No, por vos no, lo bajaste. no, él está ahí, que cuando apagan la cámara se va así. Ah, bien, bien. Ahí tiene que dar la cámara encendida, Francis. Yo tengo por ahí una premisa que veo que él está yendo por ese lado, que sería bueno que la aborde. Para tomar de que los papas son infalibles, todo se toma de la sucesión de que son los sucesores de Pedro, ¿no? Que tienen ese primado del cual gozaba Pedro, según Mateo 16, 18. Entonces, todo lo que era Pedro hoy es el Papa. Entonces, Pedro necesariamente tiene que haber sido infalible. El problema viene acá. Ellos, para darte un ejemplo de Pedro siendo infalible, te citan Mateo 16, 18. Porque, bueno, eso no te lo reveló ni carne ni sangre y eso. Eso tiene dos problemas muy grandes. Dos problemas muy grandes. Cuando vas a leer la Pastor Eternus, dice que el Papa solamente es infalible cuando va a dar una enseñanza ex cátedra, ¿sí? Una definición dogmática. Problema número uno, ¿qué dogma definió Pedro en Mateo 16, 18? Problema número dos, si Pedro fue infalible por esa declaración, Juan 1:14, Andrés dice, hemos hallado al Mesías. Primero que Pedro, ¿Estaba claro. errado, estaba errado cuando le dijo a Pedro que había hallado al Mesías o había sido una declaración infalible? ¿Quién le reveló a él que Cristo era el Mesías? ¿Cómo hizo para saber que Cristo era el Mesías? Hizo una interpretación bíblica, lo creyó por fe, fue una declaración infalible. Porque si me dice que no es infalible, bueno, entonces Andrés mintió y Cristo no era el Mesías. Pero que si Cristo es el Mesías, se sigue que lo que Andrés dijo era infalible. Antes de que Pedro siquiera fuese apóstol, porque él lo fue a invitar a seguir a Cristo en esa ocasión. Entonces son los dos grandes problemas que acarrea esto. Me gustaría que vaya por el primero, y va de nuevo el desarrollo, para que el Papa sea infalible, me tienen que dar un ejemplo de Pedro siendo infalible, ergo, definiendo una enseñanza dogmática.
¿Cómo se llama el dogma que definió Pedro en Mateo 16:18? Adelante. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido, Gabriel. Mira, Pedro en Mateo 16:18 no definió la infalibilidad papal, porque si lo hubiese hecho ya no hubiese tenido sentido definirlo como dogma más adelante. Perdón, Francisco, perdón un segundito. No fue esa la pregunta, digamos. Creo que no me entendiste. No estoy diciendo que Pedro haya definido, sino tenemos que ver un ejemplo de Pedro siendo infalible y declarando un dogma. Yo no te estoy preguntando si él definió el dogma de la infalibilidad papal, sino cómo se llama el dogma que él declaró infaliblemente ex cátedra, no solo en Mateo 18, en cualquier etapa, en cualquier texto bíblico, mientras Pedro estuvo vivo, ¿qué dogma decretó de forma infalible Pedro? Esa es la pregunta. A ver, Pedro definió, tal vez no decretó, por favor déjame, ¿verdad?, desarrollarme lo más posible. Pedro no definió una doctrina diciendo, esta doctrina se vaya a matar, ahora sí, pero ahora sí. Pedro definió dos doctrinas, la sucesión apostólica en Hechos 1 y la doctrina de Hechos 15, que incluso el mismo Hechos 16, si lo buscamos, vemos cómo dice el texto, que se le enviará a todas las iglesias para que, como edicto, para que lo guarden. O sea, que eso viene siendo un dogma, que es vinculante y es vamos a decir, de aplicación obligatoria, lo que se definió en Hechos 15. Entonces, en esos dos ejemplos, Pedro define doctrina de manera infalible, ya que, conociendo un poquito, ¿verdad? Déjenme bajar el sonido de esto. Conociendo un poquito O sea, que quien define la sucesión apostólica es Pedro. Es cuando primeramente se ve, sí, en Hechos 1. ¿Se ve o se define? Se define ahí, porque Jesucristo no les dijo... ¿Cómo cita la definición del dogma? ¿Cómo cita la definición del dogma cómo Pedro declara y cita y define el dogma de la sucesión apostólica? Porque eso viene... la imposición de las manos, eso no, ¿hay algún texto bíblico que dé la definición en la Biblia? Por favor, dámelo, porque quizás se me está olvidando la escritura, que se defina la sucesión apostólica aquí. Que diga, acá está la definición de parte de Pedro. Vamos a ver. Ok. Entonces, voy con la palabra de Dios. Hermanos, era Hechos 1, versículo 16. Era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas las entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Akeldamá, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, quede su majada desierta y no haya quien habite en ella. Y también que otro reciba su cargo. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que se nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección, dígase apóstol. Sí. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar el ministerio del apostolado del puesto de Judas, que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y le cayó sobre Matías, quien fue agregado al número de los 12 apóstoles. Te hago la pregunta, Francisco. Okay. Para ti y para la Iglesia Católica Romana, esa es la definición de la sucesión apostólica. Te pregunto, ¿eso que está ocurriendo en ese momento era para elegir a uno que faltaba para completar los 12 apóstoles o era para completar todos los que se iban a llamar magisterio infalible, cardenales, obispos, etcétera, etcétera? En ese momento se estaba eligiendo era
cubrir el espacio de 12 apóstoles o era para sumar un montón de cardenales, más de 85 cardenales, obispos, sacerdotes, etcétera, para ser infalibles? En ese momento se estaba cubriendo una silla apostólica que quedó vacante del ministerio apostólico. Luego de ahí, ¿Y dónde más dice para ahí? adelante, más para No, adelante. más para adelante es agregarle la escritura. ¿Dónde dice ahí No, que porque está en la eso era? escritura, más ¿Dónde dice adelante. ahí dónde dice ahí que iban a echar suertes para seguir echando suertes, para seguir sumando apóstoles ahí? Ese texto no dice eso. Ese texto era Pero para Matías, él. yo pregunto, Matías no era apóstol. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que eso era para cubrir el puesto 12 de uno que falta, no para agregar 89 o 90 No, cardenales. bueno, pero que falta porque quedó vacante, o sea, que lo cubría. Entonces, esa vacante hay que cubrirla. Sí, pero para 12, no para 88, no para 89 o 90. Bueno, pero que ya, recuérdense que ya, porque eso es el ministerio apostólico, ya más para adelante, vamos hablando ya de los episcopos, de los obispos, que son sucesores de los apóstoles, pero a ver, el ministerio apostólico acaba con los apóstoles, con la muerte del último apóstol que nosotros creemos que fue Juan. Ya, ahí no hay definición entonces No del tiene, dogma. no tiene Del sentido. dogma de la sucesión. No tiene sentido. El nombre de sucesión apostólica. Sí, porque son sucesores de los apóstoles. Lo que pasa es que nunca el ministerio apostólico, como lo dice la escritura que acabamos de leer, Bien. tenía que tener unas condiciones para ser llamado apóstol, que no lo tienen los otros. Pantalla veloz, un segundo. Porque Dígame. esto ocurrió antes. Perdón. Ahí viene la pantalla. Esto ocurrió mucho antes del acontecimiento que está narrando Francisco. Esto está en Lucas 10. Después Jesús eligió 72 discípulos y los envió de grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Pregunto, ¿estos 72 no tenían la sucesión apostólica todavía porque Pedro no la había inaugurado? ¿O cómo fueron enviados sin tener esa supuesta sucesión? Bueno, pero ellos fueron enviados por Jesucristo mismo, si no me equivoco. ¿Qué tenían? ¿No tenían sucesión entonces? ¿Qué tenían? No, porque el ministerio apostólico fue confiado a los apóstoles. O sea, entre todos. ¿Qué tenían ellos? Todos los seguidores de Jesús, entre todos los seguidores de Jesús, Jesús escogió a 12. No sé lo que tenían. Tal vez me hace falta ese conocimiento, pero esa fue la escogencia de Jesús. Pero cuando Jesús los envía, tenían autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para obrar en milagros. Tenían eso mismo que tenían los apóstoles. ¿Qué predicar el evangelio, predicar el evangelio, escuchar para perdonar, para que ellos pudieran recibir el perdón de los pecados. Todo era predicar a Cristo, claro, todo igualito. Exactamente. Claro que sí, pero por ejemplo, a ver, no entiendo la pregunta porque nunca yo he... Mira, explícale, Gabriel. Ajá. Ahí va. Vos estás diciendo que la sucesión apostólica se inaugura recién cuando Pedro manda a elegir al sucesor de Judas, ¿sí? O sea que en tu mente, sin darte cuenta, vos estás diciendo que todo ese tiempo solamente fueron 12, pum, y recién ahí aparece uno nuevo de esos 12. Pero la Biblia me enseña que aparte de los 12, había un grupo grande de 72. Y peor aún, porque en Pentecostés había más gente, todavía había 120. Esos 120, ¿qué tenían? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo si no tenían la supuesta sucesión apostólica? No tiene ningún sentido eso. Peor aún, y se pone peor, te comparto el último texto, mira, ponelo al verso, no, ¿a dónde está? Ahí lo compartí de los. Esto es peor todavía. Dice, maestro, hemos visto uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Era medio católico romano estos tipos, ¿no? Porque no tenían la sucesión apostólica, habrán dicho. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga en mi nombre que luego pueda decir nada a mí. ¿Cómo hacía este tipo para echar fuera demonios sin la sucesión apostólica que iba a inaugurar Pedro, quién sabe cuántos años más tarde? No le veo mucho sentido, y yo creo que ni siquiera, amigo, vos me deberías mostrar el documento, porque cada vez que el Papa habla de forma infalible hay un documento en el Décinger. Yo vi la hora. Desde el Concilio de Jerusalén. Nombre, apellido, sí, y cómo se llama ese documento en el Décinger en el que Pedro emite el dogma de la sucesión apostólica. Que yo sepa, no es un dogma,
En todo caso, puede llegar a ser una disciplina, pero dogma no es. De entrada, no casca el ejemplo. No ha sido. Estoy tratando de que nos entendamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Bueno, puede ser que tenga razón, no conozco. A ver, yo no conozco de manera íntegra todos los dogmas, que no son 44. Eso es algo que hay que recalcar, que lo han mencionado mucho. Y segundo, así como dice la palabra, si no me equivoco en Mateo, cuando Dios habla de una semilla que florecerá y hará hortalizas, si no me equivoco, es como dice. La iglesia de Hechos 1 no necesariamente tiene que ser la iglesia de ahora. Es decir, cuando Pedro define ese dogma claramente de que, o esa doctrina, vamos a llamarle, no dogma, vamos a llamarle doctrina, de que hay que sustituir, no sustituir, hay que resarcir la silla de Judas, la silla vacante que queda apostólica. Él está definiendo un dogma. Incluso yo tengo el argumento de que el Espíritu Santo todavía no ha descendido sobre los apóstoles. Sin embargo, Pedro fue protegido ahí porque cuando fue enseñando esa doctrina, para que era vinculante para el pueblo, fue protegido por el Espíritu Santo para no enseñar error, porque creo yo que... Pedro fue el único que... Francisco, Pedro fue el único protegido por el Espíritu Santo en toda esa época para no enseñar error. No, para nada. Por eso yo creo en la infalibilidad de la iglesia. Y a ver, respondiéndote la otra pregunta, nunca, hasta donde yo tengo entendido, vuelvo y repito, la iglesia ha creído que un cristiano no pueda echar demonios. Lo que pasa es que la iglesia de manera disciplinaria, déjame terminar, la iglesia de manera disciplinaria entiende que no se vería bien, o sea, que estamos tal vez jugando con fuego, dejando que cualquiera por ahí que se haga llamar cristiano ande echando demonios en el nombre de Jesús. O sea, entonces, que Jesús hizo mal en dejar a ese hombre que eche fuera demonios. No hizo mal, pero es como que yo te pregunte, ¿Jesús hizo mal en no enseñarle a ellos que tenían que reemplazar a Judas? ¿O Jesús hizo mal en no decirle a ellos que instituyeran diáconos? Sin embargo, ellos instituyeron diáconos. O sea, la iglesia, con el tiempo... No se sigue porque vos lo estás poniendo como regla. Una regla que Cristo no puso. Ok, vamos a escuchar al pastor. Ahí, mira, ahí, déjame pedir disculpa antes de continuar. Pastor, el audio suyo, espérese. El audio suyo suena un poquito fuerte. Para que lo corrija el audio. El audio del pastor suena un poquito fuerte. Miren, le pido disculpas al guerrero apologista Osman, que él tenía su live pautado y yo el reloj mío de YouTube y el reloj de él, no sé si que yo no lo tengo bien sincronizado, y ya yo tengo aquí 2 horas y media, que es lo que yo me tomo regularmente. Así que le pido disculpas al guerrero apologista. Va a dar clases ahora, por eso él no va a salir. Así que nos vamos a tomar un tiempecito, pero vamos a... no tenía que... tranquilo, no pasa nada, mi hermano, no pasa nada. Miren, vamos a dar ahí tiempos medidos, para por lo menos dar dos rondas acá, que tenemos a Clemente, tenemos a Richie, aquí subió Rafael. Voy a apagar el calefón, ya ven. Sí, está bien. Y aquí está también, pues, mi querido hermano Rafael. Ahora sí, tome la palabra, Pastor Claudio. Enciende el micrófono, que era que hace un ruido ahí. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí le escucho. ¿Escucha ahora? ¿Se me escucha? Una cosita para Francisco. No es que Pedro ahí dio un dogma. Ustedes leyeron, Francisco leyó la Escritura. Pedro está yendo a la Escritura para decir que tenían que... Vos leíste como dice la Escritura, dijo Pedro. Así que guarda con eso. No es que Pedro ahí dijo en cátedra algo que no estaba en la Escritura. La Escritura dijo, tenemos que reemplazar a este apóstol y todo lo que le correspondía a él tiene que ir a otro, como lo dice el Salmo. Bueno, lo leíste vos. Por eso te digo, Pedro ahí no está estableciendo ningún dogma. Está hablando de la
Sí, porque Y tú, justamente la posición de la iglesia nada siempre ha más que sido eso. que cuando se va a definir un dogma, tiene que ir conforme a las escrituras, pero ellos, todo el mundo que estaba ahí presente en ese momento, conociendo esas escrituras, no sabían a qué se refería. Pedro fue al final del día en ese momento entendió a qué se referían esas escrituras, que era la sustitución de Judas. Entonces, justamente a eso se refiere. Nunca los dogmas son declarados dentro de la Iglesia Católica. O sea, tienen que ir. A ver, yo entiendo que tal vez ustedes entenderán Sí, eso. pero La iglesia sí, entiende Francisco, que, y como es, que todos los ¿me dogmas pasa, tienen que Francisco? tener respaldo de la palabra de Dios. Ok, Lo escucho. toma la palabra Sí, sí, cumple con la adelante. palabra de Dios. Se está escuchando muy fuerte el sonido, muy fuerte está escuchando el micrófono suyo, Pastor Claudio, muy fuerte el micrófono suyo. Hay un sonido muy fuerte. Cuando usted lo enciende, hable ahora, hable ahora. No, pero enciende el micrófono y hable ahora. No, los dogmas católicos, no necesariamente todo está en la escritura. Lo que vos leíste de Pedro estaba todo en la escritura. Como dijiste recién, Pedro ahí comprendió lo que la escritura en forma completa estaba diciendo. El dogma católico a veces se define también No, Audio, no se oye. audio. ¿Estás muteado? Que el pastor se escucha un ruido y se le está cortando el internet. Vamos a darle la palabra y la bienvenida a. Se le corta, sí. Sí, vamos a darle la palabra y la bienvenida a Richie, que subió, luego le damos la palabra a Clemente y luego le damos la palabra a Rafael. Volvemos con Francisco y entonces ahí con Gabriel. Te escuchamos, querido Richie, Dios te bendiga. Hola hermanos, buenas noches. Dios los guarde a todos y les prospere en sus caminos. Hay unas cositas que quería compartir con ustedes, son unas conclusiones que he llegado viendo todo esto de la apologética de los católicos. El primero es el concepto errado que ellos tienen de iglesia. Ellos tendrán como 2 o 3 categorías de iglesia y ellos en las promesas de la iluminación para llegar a verdades de fe, esa promesa solo reside en un grupo gerontocrático y no en toda la iglesia. O sea que hay 2 tipos de iglesias. Ellos tienen dos iglesias y ellos no participan de todas las promesas, cosa que es contraria a la promesa bíblica. Lo otro es que, a mi juicio, convirtieron de la iglesia, la convirtieron en un ídolo. Por eso es que eso explica por qué ellos mismos prefieren, prefieren hacerse ateos o dejar la religión antes de admitir un error de la iglesia católica. Yo no le encuentro lógica a eso, ¿ok? Porque yo pudiera renegar de conclusiones teológicas que tengo hoy, pero jamás renegaría de Jesucristo, jamás, jamás. Lo otro es el nivel de sofisma que manejan. Es muy elevado. Y eso explica por qué se niegan al debate y solo acceden a los diálogos en condiciones favorables, en sus terrenos, bajo sus condiciones. ¿Ok? Mucha habladuría, se va mucho por las ramas y estoy seguro que manejan un paradigma, no sé si consciente o inconscientemente, pero para mí es evidente. Si ellos no logran convencerte, te confunden. Mucha habladuría. Y lo otro es que me llama la atención algo que están haciendo ahorita, que es que se abstraen de su posición de católicos y entonces empiezan a razonar
como ateo y no entiendo por qué están tomando esa posición. O sea, no le encuentro la lógica. Si yo estoy hablando con un católico, ¿por qué tú lo utilizas como una forma de defensa? No, yo no estoy dialogando como católico, sino como un ateo. O date cuenta de que yo no soy católico. La verdad no encuentro No, pues la exacto, porque lógica. el principio es el mismo. Si tú como ateo cuestionas al protestante, también como ateo tú puedes cuestionar al católico. Muéstrame la infalibilidad de tu iglesia, yo siendo ateo. O sea, eso es dándole herramienta al ateo para prácticamente decir que ninguno de los dos tiene fundamento explicativo. O sea, tiene razón Richard, eso lo estábamos mencionando. Vamos a darle la palabra a Clemente ahora. Bienvenido Clemente, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi estimado Carlos. Buenas noches para todos los que están por aquí en el panel. Fíjate, tengo ya 2 días escuchando tonterías y media, porque a ustedes se les explica la infalibilidad una y otra vez y persisten en seguir indagando cuestiones que nada que ver, porque a ustedes se les ha explicado 1.000.000 de veces que la infalibilidad del Papa es actual, no habitual, que ocurre en el momento cuando él declara doctrina ex cátedra. Se le ha explicado 1.000.000 de veces de diferentes maneras y ustedes siguen insistiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya uno ha agotado todos los recursos para explicar una postura? Se le ha explicado que la infalibilidad del Papa no es por inspiración, sino por asistencia. Se le ha explicado cada punto que enseña la Iglesia, pero ustedes persisten y dicen que no, que el Papa no puede ser infalible. Pero la postura de ustedes es la presentación de ustedes mismos, porque dentro de las iglesias protestantes, de las tantas que hay, todo es subjetivo. No hay un fin definido en donde se diga esta doctrina es la que va y todas las iglesias tienen que creerlo. Es vinculante universalmente para todas las iglesias protestantes y eso no ocurre dentro de las comunidades protestantes. Cada actor que está en una institución de esas iglesias protestantes es quien decide, es quien explicita la doctrina, es quien dice esto es lo que se va a creer. Por ejemplo, Carlos Veloz es bautista, Pacheco es metodista. Ustedes tienen que creer obligatoriamente la doctrina que enseña cada una de estas denominaciones. Y para ustedes es infalible, porque ustedes la creen de manera infalible y la defienden de manera infalible. Entonces, en el momento que ustedes deciden y dicen, bueno, ya no estoy de acuerdo con esto porque encontré una verdad nueva, se oye mejor este razonamiento, voy a dejar de creer en lo que yo creía antes en mi iglesia y voy a creer ahora en esto nuevo que ha aparecido aquí porque me parece más lógico. Okay. Y eso sucede. Yo déjame te entiendo. Concluir, sí, déjame concluir. Sí, porque tengo que ir cerrando porque ya nos quedan menos de 15 minutos. Di que 15 minutos, sí, menos de 15 minutos. Cierra, no te preocupes. Ok, perfecto. Entonces, la subjetividad que tienen ustedes dentro de las denominaciones protestantes quieren ahora adjudicársela a la católica a pesar de que son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando nosotros venimos a sus canales y le explicamos de qué manera funciona la infalibilidad del Papa, ustedes siguen indagando porque ese es la costumbre del protestante que nunca llega a una verdad definitiva, sino que siempre se está reformando, siempre está buscando, no llega a esa conclusión definitiva de decir, ok, alcancé la verdad y me quedo aquí. Aunque me digan por aquí o que me digan por allá, esto es lo que yo voy a creer y se acabó. Eso no ocurre dentro del protestantismo. Adelante, Carlos. Bien, para darle la palabra ahora a Rafael, debo decirte que tú no conoces el protestantismo. El protestantismo no busca una unidad piramidal, lo hemos dicho, lo ha explicado Néstor Díaz, Pacheco, el mismo Jonathan Ramos se lo tuvo que explicar a estos muchachos, porque tú todo lo ves desde el fundamento de tu fe hacia la declaración de un papa que se autodeclaró a sí mismo en ex cátedra infalible. Pero yo te pudiera preguntar, no para que tú me respondas, yo te pudiera preguntar si la didaje es parte de la tradición oral infalible, históricamente hablando, ¿por qué la didaje te manda a bautizar a los bebés y a las personas ayunando 3 días y 3 noches y luego la iglesia desestimó esa línea histórica infalible dentro de la tradición oral? Entonces, como los protestantes hacen un quehacer teológico y la reforma siempre reformándose, yo veo que la Iglesia Católica Romana vive reformando muchísimas cosas que en un momento aceptaron y que en otro momento rechazaron. Por ejemplo,
No, yo no te hice la pregunta para que tú tomes la palabra, la tomas ahora. Pero te quería aclarar algo, solo un segundo. Nosotros, nosotros tenemos jerarquías doctrinales. Si tú tampoco conoces las jerarquías doctrinales, lo que es eclesial, lo que... yo entiendo, yo no conozco, mira, yo no... Según ustedes, gracias. Nadie conoce tu iglesia, solamente ustedes en su fantasía, y por eso viven diciendo, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Lo que yo te estoy diciendo es que a la luz de la evidencia y a la luz de lo pragmático, tu iglesia ha cambiado un montón de cosas a lo largo del tiempo, incluyendo cosas que han tenido en concilio y después llega otro concilio y se inventan otra cosa. Entonces, tu iglesia se vive reformando también. Ahora que Carlos, tú quieras, Carlos, no se refieren a los dogmas. Clemente, escucha, yo no estoy hablando de dogma, porque nosotros, pero Clemente, no, eso es lo que no me gusta, escucha, ya yo te di la palabra. Si tú me abordas, voy a tener que abordarte. Cuando nosotros hablamos de que Cristo murió y resucitó, eso para ningún protestante, eso se puede cambiar. Cuando nosotros decimos que el Padre envía al Hijo, eso no se puede cambiar. Cuando nosotros decimos que el Verbo se hizo carne, eso no se puede cambiar. Cuando nosotros decimos que hay que bautizar, hay que predicar, que Jesucristo va a venir para darnos en la parusia nuevamente para estar con él en un cuerpo glorificado, que todo eso nosotros no lo podemos cambiar. Ahora que nosotros interpretemos como tú interpretas que, por ejemplo, María Corredentora, uno están diciendo que sí, otros están diciendo que no, están divididos. Fiducia súplica, dicen que se puede bendecir, que no se puede. Eso tiene que ver con la moral. Que la Didagen una vez decía que tenían que ayunar 3 días, 3 noches los bebés. Eso es mentira, tenemos que cambiar un montón, que hay que repartir ahora el pan y si quieren no den el vino porque el vino está en el pan. Todo eso ustedes lo han reformado. Entonces no te agarres de eso. Lo que pasa es que ustedes son inteligentes porque ustedes ponen categorías. Esta categoría la pondremos con lo moral, esta otra con lo cátedra, esta otra metida de pata con lo que no es infalible. Entonces, es que no es somos una iglesia organizada, Carlos. Tenemos jerarquías doctrinales. Espérate, Clemente, hombre. Y nosotros, Clemente, en mi iglesia son organizados también. Y nosotros no rechazamos cosas que son doctrinalmente invariables. Nosotros no rechazamos eso, como yo te dije a ti. Un montón de cosas creemos todos los protestantes y ustedes tienen un montón de cosas como católicos romanos que no creen igual. Entonces no me venga con esa. Adelante, querido Rafael, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Pues aquí escuchándolos, solamente para aclarar términos. Yo siento la misma como desesperación de Clemente, porque en parte Clemente tiene razón. Hay algunos protestantes que por quizá no haber sido católicos y no estar adentrados en la terminología católica, creen que van a refutar algo que la Iglesia Católica nunca dijo. Pero estos protestantes no me desesperan tanto como los católicos, que hacen lo mismo. Los católicos, no me refiero a Clemente, pero muchos apologistas católicos que empiezan a decir cosas que ni su mismo magisterio las dice. A un protestante se lo puedo pasar y puedo decir, es que no conocen, le falta estudiar un poco más. Pero a los mismos apologistas católicos, ahí sí no. Porque si hablamos porque lo pueden desviar. Le voy a hacer una pregunta, no es trampa ni nada, simplemente para verificar esto. Nelson, ¿cuántos dogmas tiene reconocido la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene en vía pública, o sea, lo que se presenta como certero son 44, pero hay otras enseñanzas que, como dije, dentro de la categoría doctrinal, que son inmutables, podría caer en una de esas categorías. Pero son 44 hasta ahora, según lo permite. Exactamente. Entonces, lo acabamos de ver ahorita. Son 44 dogmas, son los que presenta la Iglesia Católica, y de ahí puedes encontrar doctrinas o enunciados dogmáticos, pero todos están dentro de los 44 dogmas. Y aquí estamos viendo que uno dijo que no, que hay más, y otro dijo que son 44. Ese tipo de comentarios entre los mismos católicos a los protestantes nos crean confusión. Vienen otros católicos con otras versiones también, y no se puede debatir porque estamos debatiendo con diferentes versiones
de los apologistas, no estoy hablando de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una postura, sino de las visiones, diferentes visiones católicas o los mini magisterios que hacen los mismos católicos en sus redes. Entonces, vamos con Lisboa y vamos a debatir con un magisterio católico inventado por Lisboa, con terminología inventada por Lisboa del magisterio que él dice que el magisterio dice. Nos vamos con ahora que en ciertos momentos Ramos, hablando de eso, desarrolla puntos de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no lo cree y se tiene que debatir y adaptarse al magisterio que ellos están presentando a cada ratito de manera distinta. Para terminar, porque tengo clase ahorita y ahorita no vengo a refutar a nadie ni nada por el estilo. No, ya tú lo hiciste, refutaste. Tú te convertiste en Jonathan Ramos hoy. Bueno, entonces, la infalibilidad, aquí está Clemente, ojalá que, si miento, Clemente, me dices, por favor, para ver si podemos acabar con este debate de terminologías. Si no, pues sí me corriges porque a lo mejor me falta aprender, ¿no? Sinceramente lo digo así. La infalibilidad es un carisma especial que solamente se va a aplicar al Papa cuando habla ex cátedra o en un trabajo colegiado del magisterio junto con el Papa. Esa es la infalibilidad de la Iglesia Católica. Para que me corrobore Clemente y no entrar así en pleitos. ¿Estoy en lo incorrecto, Clemente? No, está correcto. Por eso yo al entrar hablé de lo actual y de lo habitual. Y usted está correcto en lo que acaba de explicar. Ok, entonces, como no es en contra obviamente no vengo a refutar a Clemente, le estoy pidiendo información. Los católicos dejen de utilizar el término infalibilidad para aplicarlo a otras cosas. Claro. Por ejemplo, para la Iglesia Católica, los agiógrafos no son papas ni son parte del magisterio de la Iglesia Católica, no son infalibles, no actuaron de manera infalible, no escribieron de manera infalible. Para la Iglesia Católica, la Iglesia Católica usa el término inspiración, que también es otro carisma. Exactamente. Pero entre los mismos. Inerrancia. Exactamente, inerrancia. Por eso los católicos usan inerrancia y utilizan la palabra infalible. Entonces, en estos debates que se dan, no usen infalibilidad para los agiógrafos, no usen infalibilidad para la burra de Balán, que habló de manera infalible. No, porque ese carisma solamente es para el Papa y el magisterio en trabajo colegiado junto con el Papa. Fuera de ahí, no pueden hablar los católicos de infalibilidad. Usen otras palabras, pero ahí nos marean a los Vos le daste la infalibilidad de burla, ¿verdad? Y por eso nos marean con esos términos. Cuando les conviene utilizan, no, pues sí fueron infalibles porque no tuvieron error. Sí, eso lo podemos utilizar el vocabulario común o el vocabulario protestante, sí, porque reconocemos que infalibilidad no falla. Pero para los católicos no pueden hablar que otras fuentes fueron infalibles más que el Papa y el magisterio en trabajo colegiado. Pedro ¿habló ex cátedra alguna vez? No le buscan. La Iglesia Católica dice que Pedro nunca habló ex cátedra, nunca lo hizo, jamás lo hizo. Pedro habló verdades, dice la Iglesia Católica, ¿no? Tú eres el Cristo, le dijo a Cristo, ¿no? Entonces, ahí fue infalible. Pues sí, fue asistido por el Espíritu Santo para reconocer a Cristo, pero eso no lo llama la Iglesia Católica infalibilidad. Nunca ocupó la ex cátedra, la asistencia ex cátedra para decir alguna verdad. Entonces, cuando le preguntas a un católico, ¿Pedro fue infalible? No lo fue, porque no usó ex cátedra. Pudo haberlo sido, a lo mejor, pero no lo usó. Entonces, esos pequeños detalles en los debates con católicos, sí sería bueno que lo afinaran los mismos católicos, porque el mismo reclamo que hace Clemente con los protestantes, yo se lo hago a los debatientes. Pero sin embargo, querido Rafa, acá ningún protestante que ha salido a cuestionar, porque nosotros sí podemos cuestionar. O sea, yo puedo tomar un término y aplicarlo a la explicación que está dando un católico. Pero cuando un católico me dice, no, el Papa es infalible,
porque goza de un carisma, a mí me tienen que probar con la historia, con la Biblia, que el Papa es infalible. O sea, esa es la petición de principio que efectúa el protestante. Ahora, cuando el católico desvirtúa el concepto, cuando redefine, nosotros tenemos que decirle que eso no es lo que cree tu iglesia. Tú no puedes, tú lo que tienes que demostrar lo que cree tu iglesia, no redefinirme lo que cree tu iglesia. Entonces a Clemente yo le doy la razón también. Ahora, cuando Clemente dice, es que ustedes los protestantes tienen siempre la reforma reformándose. Bueno, yo le puedo probar que su iglesia, aunque no sea cátedra, su iglesia reforma también líneas y posiciones morales que tienen vinculación dogmática. Por ejemplo, la bula Unansanta, para darle la palabra a Gabriel Asap, la bula Unansanta tocó una parte que hoy día tiene una línea reformada a lo interno del catolicismo romano, porque dice que fuera del máximo pontífice no hay salvación. Y eso tiene una vinculación dogmática, porque eso tiene una vinculación con la salvación. Porque la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación es dogma de fe. Cristo murió y resucitó. Salvo por gracia por medio de la fe. Para ser salvo tiene que ser por la obra de Cristo. Y cuando usted pone un elemento a la par con Cristo y se fuera del máximo pontífice no hay salvación. Y luego en Concilio Vaticano II dice, un musulmán que tenga mérito de condigno, siendo musulmán, haciendo buenas obras, pudiera salvarse. Eso ahí mismo se están reformando. Están reformando una bula. Ahora, el Papa que dio esa bula, Bonifacio VIII, ¿qué pasó ahí? Se equivocó y dio una herejía. Nunca la iglesia ha dicho que el Papa Bonifacio VIII dio una herejía. Lo que están es acomodando lo que dijo el Papa Bonifacio VIII con una explicación que es totalmente contradictoria. ¿Qué quieren que hagan los protestantes? ¿No quieren que los protestantes le demuestren sus contradicciones? Carlos, me voy a retirar, solo voy a aportar algo. No, pero escucha a Gabriel Asado, no te vayas así. Lo voy a escuchar, pero... Yo sí me tengo que ir por... Tengo clase, me vas a decir algo. Ya yo voy a cerrar. Voy a hacer la pregunta y la voy a dejar en el aire. Porque el protestante, al parecer, no entiende lo que es una infalibilidad local temporal y lo que es una infalibilidad universal eterna. Hay dos tipos de infalibilidades. Una local temporal y es fácil de probar. Y Asaf se está riendo y te lo voy a explicar. ¿Cuál es el dogma de la infalibilidad temporal eterna? Ok. Muéstrame eso en el documento católico. Escucha, Carlos Veloz. En la Biblia hay dos tipos de infalibilidad. Pon el documento porque mi iglesia enseña. Pero pon el documento. Mira, haz lo que dijo Rafael. Pon el documento de la infalibilidad eterna. ¿Qué Biblia? O sea, escucha, Carlos Veloz. Te explico esto. Dice que va a citar la Biblia. O sea, la Biblia va a interpretar la Biblia de manera personal. Escucha, en Éxodo 32. Tu iglesia no cree creo eso. que es 17. Lo que les acabo de decir está pasando. No hay interpretando la Biblia. No, haga silencio. No pase por neófito, porque usted dice maestro, pero está pasando por neófito. No, a ver. Dame un documento, lo mismo. Dame un documento de la iglesia católica. Dame un documento de la iglesia. Documento. Escuchen los dos. No me van a poner bozal. A mí no me van a poner bozal. Escuchen razón. Escuchen y razonen. Antes de ir a la Biblia, no le ponga voz a la güey. Pero déjame explicar el argumento y después vamos al documento. Documento de la iglesia católica. Escuche, Rafael, en Éxodo, y ustedes me van a responder, en Éxodo 32, versículo 17, en donde Moisés ordena a los levitas que asesinen a sus hermanos y mueren 3,000 hombres. ¿Eso fue una infalibilidad local temporal o eso aplica hasta este momento? Pero primero, ahora muéstrame el documento. Carlos, responde la pregunta y después vamos al documento. ¿Eso fue de manera infalible? El documento de la infalibilidad temporal eterna. Escucha, Carlos Veloz, esa infalibilidad local temporal procede de manera universal. Adelante, respondan. Yo le respondo. Eso que estás leyendo. Son neófitos, no captan. Eso que te respondo. ¿Eso que estás leyendo es tu interpretación privada de la Biblia o lo tomaste de un documento de la Iglesia Católica? Responde. Dale. Adelante, Clemente. Es una terminología que utilizan algunos teólogos modernos, pero no viene en el magisterio. Interpretando la escritura de forma privada, lo que tu iglesia prohíbe.
Estaba eso, tratando de ahí abrirlo va. aquí para ver si lo escuchaba. Espérate, Mira, Gabriel. eso A ver si que te escucho leíste aquí. es tu interpretación privada de la Biblia. Hasta luego, Rafael. Porque no te estoy escuchando. No ¿Sí? estoy Es tu escuchando interpretación a privada de Gabriel. la Biblia. ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas o no me escuchas? Ay, no, para que yo amplíe. Parece que él está buscándolo él está Cuando sea buscándolo por. posible, me das un minutico. Sí, ya Pero es cerramos, que no sé cerramos si contigo no sé si y me con está Rick. escuchando, no sé si me está escuchando. Y bueno, digo esto y le doy, dale a Francisco, dale a Francisco. Si te escucha, Eso que leyó Clemente, ¿es su interpretación privada y falible de la Biblia o lo tomó de un documento que la Iglesia Católica enseña? O de algún Adelante, teólogo Francisco. católico al margen de los documentos del magisterio. También puede ser un teólogo Claro, algo, liberal. Puede ser un teólogo algo, liberal. algo. Claro. Clemente, eso que tú citaste del libro de Éxodo o de donde tú lo tomaste, eso viene de la definición del dogma de la infalibilidad universal perpetua, que está también con la infalibilidad local del Papa. ¿Eso viene de un documento católico romano o Una eso es encíclica, una exacto? bula, Infalibilidad algo. local del Papa, eso viene de un documento católico romano. ¿Puedo hablar, Carlos Veloz? ¿Se me escucha? Pero Okay. repítale la pregunta, Gabriel Asaf. Déjame decirlo, Eso que Gabriel. leíste, Dale, Gabriel, para oírte. la interpretación que hiciste del Éxodo para hablar de una infalibilidad temporal, pasiva, relativa, ecuánime, todo eso que vos quieras. Mira, ¿sí? Carlos Veloz, tú eres un Movimiento, deshonesto. Porque tiempo infalibilidad atrás yo te rectilínea, presenté de qué uniformemente manera variable. Pará, te estoy haciendo una pregunta. Espérate, Estoy haciendo una pregunta. no, yo no ¿Sí? te. Yo pensaba que me iba a echar una pregunta y yo iba a responder, porque no lo Ahí escucho va. a Gabriel. Eso que leíste para hablar de la infalibilidad momentánea, Yo le traduzco rectilínea, eso, uniformemente. a ver, eso que tú leíste Sí, de la sí, infalibilidad perpetua o momentánea. Sigue, Gabriel. sí. Eso. ¿Lo Eso. tomaste de una encíclica, de una bula, de un documento, de una homilía, de un catecismo, o o lo interpretaste vos de la Biblia? ¿Lo Adelante. tomaste de una bula, de una encíclica, de un documento, de un concilio del catolicismo, o te lo inventaste tú, o es una interpretación tuya, o te lo dio un teólogo? Le puse un poquito de sazón ahí a Gabriel. Responde, Clemente. Ok, Carlos Veloz, si tú fueras honesto. Gabriel te preguntó, Gabriel. Pero le voy a responder usándote a ti. Porque delante de ti yo te presenté los documentos y te dije, la Iglesia Católica no ve la infalibilidad bíblica como la ve el protestante, que la ve de manera total. La Iglesia documento, Católica, el documento, escucha, Carlos Veloz. Pues da el documento, da la encíclica. ¿En qué encíclica? ¿En qué documento? Te voy a buscar todos los documentos de qué manera la Iglesia Católica ve la infalibilidad de la Escritura. Ni en ciencia, ni en astrología, ni en muchas áreas la Iglesia Católica ve la infalibilidad en la Escritura como la ven ustedes. Documento, Clemente, está bien, danos el documento de la definición de ese. Carlos, yo te lo mostré los documentos cuando te mostré en cuáles áreas la Escritura no es infalible para la Iglesia Católica. No sea deshonesto, porque yo te lo mostré ahí, estaba Cristian Izquierdo. Aquí no, Clemente, usted no ha mostrado documentos de una segunda infalibilidad. Carlos Ustedes Veloz están inventando infalibilidad a diestra y siniestra. Un mercado, ustedes abrieron el mercado. Mira, Francisco, te doy un consejo, Veloz. Francisco, espérate, Clemente. Espérate, Clemente, hombre, no te vayas, mijo. Mira, no escucha a Gabriel. Diga que se te le ve el sonido a Gabriel. Francisco, mira, es un desastre así, Francisco. Carlos yo te Veloz, recomiendo. Inclusive a Gabriel Asaf lo refuté yo. Pero da el documento, dáselo a Francisco, que es católico, dáselo el documento. Escucha, que te voy a recordar la memoria. A Gabriel Asaf, cuando debatimos el tema de la esclavitud, cuando Pablo dijo que se sometan a sus amos, los esclavos, lo debatimos y ustedes quedaron bien refutados y aquí vienen otra vez a revivir lo mismo que ya da se el documento, pero del documento de tu iglesia, de la segunda infalibilidad. La definición de la segunda infalibilidad. Se lo di a Gabriel y te lo di a ti. Ahora, en ese debate, tú lo sabes. Fíjate, Veloz, que está evadiendo y no quiere dar el documento. Les pido, por favor, un minuto, si es posible. Yo te voy a decir algo. Si él no puede respaldar, digo esto y le doy la palabra a Francisco, si él no puede respaldar lo que dijo con un documento de su iglesia, él lo que está haciendo es interpretar la Biblia de manera falible y de manera libre, cosa que su iglesia le prohíbe. O sea, él nos reclama a nosotros de relativistas porque interpretamos la Biblia como se nos da la gana, y es lo que está haciendo él ahora. Lee un texto, saca una interpretación que se llama infalibilidad momentánea. Le digo, respáldalo con un documento. No tiene el documento, está interpretando la Biblia como se te da la gana. Eso es lo que está haciendo en eso. Adelante, Francisco.
Sí, adelante. Bueno, yo lo que quiero comentar que me da una pena que esto se haya convertido en un gallinero. Yo he tratado de que Así es esto sea esto, Francisco. yo he tratado de que esto sea una conversación a a lo que se le pueda dar, a lo que pueda dar fruto, ¿verdad? Siempre he dicho que puedo Francisco, equivocarme, dígamelo. Francisco, puede ser que no solamente la burra de balance infalible, sino tengamos unas cuantas gallinas infalibles. No pasa Bueno, nada, perfecto. ¿verdad? Eh, pero que al final del día esto se ha convertido en un tema de señalamiento y de quién es mejor. Ahí Carlos comenzó a decir que mi iglesia así organizada, Richie comenzó a decir que los católicos hacemos de ateo, que no sé cuánto. Cuando duramos casi una hora hablando, bueno, esa ha sido su experiencia, pero hasta el momento que yo estuve aquí, yo he tratado de hacerlo lo más No, civilizadamente. pero Richie, sí, pero ese señalamiento no es un señalamiento agradable de tu parte, porque Richie está poniendo el ejemplo de los que lo hacen. Él no ha dicho tú ni tu iglesia, sino los que lo hacen. Bueno, Entonces pero no es dentro de esa, es un diálogo. y lo hacen, incluso la actitud de Clemente cuando entró, que tiene su interpretación personal de lo que es la infalibilidad, eso es un relajo. Y se lo está diciendo, exacto, y tú eres católico, o Es sea, un relajo, no, pero es un es un relajo, relajo, Clemente, exacto. un relajo, no, no. Como digo, si esa es la interpretación que da la iglesia, pues perfecto, pero lo que quiero decir es que entrar así y empezar en un que ustedes son locos, que no entienden, porque al final del día ellos no son católicos, ni nosotros somos protestantes. Así mismo, para yo entender la sola escritura, yo he tenido que hablar con protestantes muchísimas veces. Es cierto. Entonces, yo estoy de acuerdo, tanto con Rafael como con Clemente, de que los temas muchas veces, los términos y las doctrinas que nosotros tenemos, tanto como ustedes, no lo entendemos de parte y parte. Entonces, en la parte del catolicismo, que yo creo que es un poquito más profundo, eso es lo que yo creo, es un poquito más profundo y un Es más poquito más... metafórico y poético, exacto. Bueno, esa es su interpretación personal. No, en realidad utilizan mucho la metáfora para poder entender muchas, por ejemplo, Marías, porque yo lo que yo Bueno, estoy diciendo es lo que perfecto. entiendo hasta ahora del catolicismo. Exacto. Entonces, Si Clemente tú dices que mira que Clemente dio algo que yo estuve de acuerdo, Gabriel, de que cuando el Papa habla de manera infalible es porque tiene un carisma, goza de ese carisma sí, y incluso, y luego se inventó otra cosa. ¿Qué culpa tenemos nosotros? No tenemos la sí, culpa de pero eso, que Francisco. no, pero justamente, ni tampoco tengo yo la culpa de la forma que ustedes han adoptado también. O sea, eso es justamente a lo que quiero llegar. Ustedes no tienen la culpa de que Clemente haya tomado esa actitud, ni yo, ni Clemente tienen la culpa de la actitud que ustedes han tomado. Entonces, nada, para cerrar, No, yo no me refería a la actitud, me refería Asaf me hizo una pregunta, a la nueva. que no se la pude responder y al final hasta Francisco, se me olvidó. Francisco, Dígame. mira, un problema que yo tengo, que a mí no me gusta dejar las cosas en el aire. No, yo no hablé de la actitud. De hecho, cuando nosotros tomamos actitudes así que tratamos de refutar, es válido. Yo hablé del invento, que tú dijiste que eso es un relajo. De hecho, la actitud tuya fue decirle un relajo a Clemente, no fui yo, fuiste tú. Entonces, si tú sabes que es un relajo, ¿qué culpa tengo yo de que a mí me traten de enseñar la infalibilidad? Que dicho sea de paso, los protestantes somos los que le decimos a los católicos romanos, tu infalibilidad es un carisma. Dios, según ustedes, hace al Papa infalible en cátedra en un momento. Y luego dicen, está la infalibilidad pasiva de la burra de Balán. Está la infalibilidad universal, totipotencial, que aparece en la Biblia, que viene Clemente a traer. Esto no es nuestra culpa, Francisco. Perdón la interrupción. No me refiero justamente a lo que no quiero es andar buscando culpable. A ver, miren, prácticamente lo que yo digo. Los culpables, mira uno ahí abajo, arriba de ti. Prácticamente sí, pero prácticamente... No, ya él dijo que lo que yo presenté de la iglesia dije que es un relajo, yo no entiendo. Te lo dijo un católico, no te lo dije yo. Eso es lo que enseña la iglesia. Si la iglesia no lo enseña la iglesia, Clemente. Un es católico y él te está diciendo que no. Por favor, déjenme terminar mi tiempo. Yo traté de mantenerme callado mientras todos hablaban. Espérate, Clemente, es verdad, es él. Dale, Francisco. Yo creo que me traté de quedar callado. Para corregir lo que parece que no se entendió, yo me referí a que es un chiste. El comentario que yo dije de que esa es su interpretación personal fue una forma de aligerar la carga. Yo le dije a él, esa es tu interpretación personal. Y antes de que se saltara, le dije, es un chiste. No vaya a hacer cosas porque no lo conozco.
Sí, no, No, pero que no me Casanova refiero. lo dijo otra cosa. Este mete cizaña a veces que está allá arriba. No, pero también es un, cizañero. Clemente, Eso también es un chiste. cizañero. También es un chiste lo que tú dijiste. Ese Pero no bueno, come ya plátano. ese- Está bien, ese- yo me hago responsable. Francisco, ese- es un chiste, es un chiste. No para Está ti bien. lo que él dijo. No, Está eso bien, no dale, fue lo dale. que yo quise decir. Simplemente quise decir que lo que yo dije en el momento es un chiste para que no se lo coja de manera personal. Entonces, por ejemplo, Asaf me hizo 2 preguntas, no se la pude responder, eso hace 45 minutos y ya se va a cerrar el programa. Entonces, al final yo lo que he tratado es de que intenten ver la visión de cómo yo veo las cosas, he ido tratando de enseñarles las escrituras, ustedes han tenido sus objeciones, me han pedido aclaración y he tratado de dársela. Pero con este gallinero nunca vamos a llegar a nada, que fue justamente por lo que entré ayer, porque si nos las pasamos siempre, que cuando, y lo pongo de ejemplo porque fue lo que acabo de vivir, que cuando Richie entra, que no lo conozco, primera vez que lo veo, que cuando Richie entra, lo primero que dice es que los católicos cuando hacen esto, bueno, pero ahora mismo tenemos 1 hora en una conversación civilizada, tratando de llegar a un consenso de lo que yo creo que es la infalibilidad papal, porque yo no me creo infalible, ¿verdad? Por eso siempre digo que puedo equivocarme en lo que digo y trato siempre, como hice con el señor, el pastor que estaba aquí antes, no recuerdo su nombre, que buscamos la definición de infalibilidad del pastor Eternos. Bueno, o sea, no tiene sentido si al final vamos a llegar a tener este gallinero. Y así mismo, como se lo digo a Richie, se lo digo a Clemente, que también entró diciendo... Pero Francisco, pero a ver, entienden que uno se lo explica de toda la manera. Francisco, ¿qué cosa tú tienes en contra de los gallos? O sea, ¿qué te ha hecho un gallo a ti en tu vida? Porque ya has dicho 5 veces gallinero y no has dado la evidencia que dice Clemente de la otra infalibilidad universal, potencial o lo que sea, porque a mí me gustaría que tú no dé la evidencia porque Clemente tiene miedo. A mí me gusta ver a católicos con la tradición oral unida, que la misma iglesia, que ustedes están de acuerdo en todo. Tengo que entrar en contra de los gallos porque posiblemente ustedes usan el gallo para decir que porque él cantó ya Pedro no es infalible cuando negó a Jesús 3 veces. Entonces, es parte de eso. O sea, Pedro es falible, correcto. Tengo que estar en contra de los gallos por eso. Entonces, pero nada, lo que quiero decir ese es el punto. O sea, si vamos a estar en conversación, yo me quedo y hablo. Si lo que vamos a estar es acusándonos el uno al otro de que los protestantes son estúpidos o que los católicos no nos ponemos de acuerdo, entonces para mí no vale la pena. Pero en realidad lo que dijo Richie, y él tiene la última palabra ahora, en realidad él lo dijo por acontecimientos que realmente pasan. Entonces, si tú como católico no corriges a tus hermanos católicos de las tonterías, porque son tonterías, Francisco. Yo puedo, Francisco, mira, a mí hay hermanos que me han corregido. Es que no entiendo, porque justamente lo que estoy haciendo es corrigiendo los dos lados. Corrijo a Clemente y corrijo a Rich. Entonces no entiendo por qué tú nada más coges el de Richie. No, porque Richie no hizo un ataque. Richie lo que dijo es lo que está pasando, que de hecho ahora mismo el que está aquí soy yo y tú me preguntaste iniciando mi intervención si yo me volvería ateo para debatir como ateo y dije que no. Entonces esa intervención de Richie que la haga en otro momento. A ver, yo no me sentí aludido, es que yo no me sentí aludido. Lo que pasa es que eso empezó a desatar un efecto un malestar en ti por lo que hacen tus hermanos. En mí no, sino que empezó a desatar un efecto dominó en el que no estamos debatiendo la infalibilidad papal, que era el tema inicial. Estamos debatiendo en que los católicos no se ponen de acuerdo, en que los protestantes son unos estúpidos. Entonces esa no es la idea. Vamos a escuchar a Richie, porque mira, yo escuché clarito a Richie y en verdad Richie lo que está diciendo es que como hay apologistas católicos que van en contra de lo que tienen que definir y explicar, ellos mismos están hundiendo la Iglesia Católica Romana. Yo lo entendí. Yo lo que digo es que ahora mismo eso no era de provecho decirlo ahora. Pero él es libre de expresar lo que él quiere en un canal protestante. Claro que sí, pero al final, ¿cuál es el fruto de eso? Que nos vayamos. El fruto es que cuando un protestante reconoce los errores que hacen algunos apologistas católicos romanos, el católico romano debe de ser humilde ante ese protestante y decirle, mira, usted tiene razón. Y explicar. Ellos no reconocen los errores de ellos. Ellos no reconocen los de los católicos. Todo el tiempo. Richie, ten la última palabra. Bueno, yo considero que los católicos, de esa mayor virtud de que ellos se jactan, yo creo que es su peor, su espada de Damocles. Esa misma infalibilidad
les jueguen en contra. Aquí escuché algo que me gustaría, se lo dejo a Francisco y a Nelson Clemente. Por favor, sé que el tiempo es corto, espero que en algún momento lo den porque es primordial para el debate. Dijeron que las doctrinas en el mundo católico están jerarquizadas y que están clasificadas, ¿ok? A mí me gustaría saber dónde está esa lista y esa clasificación, ¿verdad? Porque cuando uno debate con católicos, ellos van moviendo el blanco según su conveniencia. Y no lo digo para atacar, es un hecho, es un hecho. Ahorita Clemente habló de ya la infalibilidad ya no es absoluta, sino que ya vamos dándole matices a la infalibilidad. ¿Por qué? Porque se acomoda a mi conveniencia, ¿entiendes? Y eso para mí es un ejercicio deshonesto. Deshonesto porque ni siquiera es que van buscando la máxima, que es conseguir la verdad. Porque si tú vas a dialogar con alguien, ¿verdad? Y es la posición católica, que es la posición yo tengo la verdad, ¿entiendes? Y ya el debate, cuando comienza diciendo que ya yo tengo la verdad y tú estás errado, ya está lo que tú estás diciendo, que cuál es la ganancia, cuál es ¿cómo fue que dijiste? El beneficio. No hay ningún beneficio porque tú no vas a salir de tu verdad. Y lo que yo te dije es un hecho porque se lo he preguntado a muchos católicos, de los representantes del mundo católico. Le he preguntado, ¿qué pasa si tú encuentras? Porque es tan frágil el mundo católico que con un solo error se cae todo el castillo de naipes. Con un solo error que se consiga. Entonces yo les pregunto, si tú mismo en un ejercicio en cualquier ejercicio, tú llegas a la conclusión de que hay un error en un dogma o hay algo que no te cierra en la doctrina católica, o peor aún, se dogmatiza algo que tú estás en contravía totalmente, ¿qué harías tú? Mira, se le he preguntado como a 10 personas y las 10 personas han dicho lo mismo. Me hago ateo. Y eso es algo que para mí, siendo cristiano, a mí, la conclusión que yo puedo llegar después de escuchar eso, ellos nunca fueron cristianos. Porque por más que a mí me falle la institución, yo nunca voy a renegar de Cristo. Dios me libre que yo reniegue de Cristo, por más que la institución pueda fallar, como ha fallado durante toda la historia, todo el relato bíblico, en todo ha fallado. Claro, tú puedes, y de hecho, el hecho de que tú, los católicos creen que nada más diciendo no, zanjando la palabra diciendo, no, yo soy infalible. Ya con eso, ya está listo, sí es verdad. No hay nada que discutirte. No es así. No, o sea, es un ejercicio de soberbia, Sí, y te lo Y creo, y creo que está mal. que se niega al debate. Y te lo creo y creo que está mal. E incluso cuando entré, creo que Carlos puede servirme ahí de corroborante. Cuando entré, lo primero que dije es que creo que eso está mal. Antes incluso ¿Qué está mal? Perdona. de que usted llegara, de que un católico que si entiende que la verdad no está en la fe católica se convierte en ateo, porque entonces entiendo lo mismo. Perdóname, Francisco, un católico que dice eso está actuando en consecuencia. De algún grupo religioso si un católico afirma eso, está actuando en consecuencia, está siendo un buen católico. De personas que se hacen ateas surgen más del protestantismo que del catolicismo, y lo puedo mostrar yo de manera porcentual, porque inclusive ahí hay varios cantantes de Colombia que han salido a decir que eran cristianos, que trabajaban con el pastor y ahora son ateos, porque vieron cosas en la iglesia. Los datos estadísticos yo los tengo, Clemente. Eso es lo que tú tienes, que tú dices cualquier cosa que se te ocurra, que te llega a las neuronas, Clemente. Y por favor les pido a Nelson y a Francisco la lista de los dogmas
La lista de yo lo los tengo, dogmas lo hace también. jerarquizados, por Yo lo he visto, favor. Carlos Veló. Por Mi favor. estimado Rafael, ¿es que te llama? Mira, estos pleitos son viejos, no te lo eches al hombro nada. Que los pleitos de Carlos Veló y yo son milenarios y ellos son así confrontativos. Hay que meterle mano fuerte para que ellos vayan entendiendo por dónde que va. ¿Tú me escuchas, Nelson? Nelson, ¿tú me escuchas? ¿Tú me escuchas, Nelson? No me escucha. No me está escuchando. Ese Nelson no me escucha. Yo quería preguntarle a Nelson que la sodomía, ¿en qué grado se oye? ¿En qué grado de jerarquización está en su lista? Si es un dogma o si es mutable, ¿cómo en lo que ellos inventaron? ¿En qué jerarquía está la sodomía? O contéstamelo tú, Francisco. Francisco, ¿en qué grado está la sodomía? De manera oficial no lo sé, pudiera buscarlo. Pero tú conoces esa lista que me nombró Clemente, ¿tú la conoces? Es que él habló de una lista ahí. Bueno, Clemente, entonces, ¿qué te responde esa pregunta? No, pero es que tú eres católico también, bien. ¿Cuál es la pregunta? Yo mismo soy católico. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué grado de jerarquía está la sodomía en tu lista? Coño, pero la verdad es que por eso... Pero esa mala palabra, Clemente, te voy a responder. Por eso que a mí se me sube la bilirrubina. Porque ustedes traen a la jerarquía un pecado mortal. Eres tú que das una lista de jerarquía. Tú tienes lista, mira, de infalibilidades. Tú tienes lista de justificaciones. Tú tienes lista de errores del apóstol Pablo. Tú tienes lista de todo, Clemente. Si a ti te nombran papa, vamos a tener el primer papa dominicano. Carlos Veló, escucha la jerarquía de doctrina y estudienla. Vayan a los documentos católicos que hay de más de... Siempre menciona documentos católicos ficticios, Clemente, que no lo conocen ni el papa. Escucha. Dame 2 minutos nada más y te voy a dar la jerarquía de la doctrina católica. Primero tenemos la doctrina dogmática. Esa es inmutable, esa no cambia, se queda. Luego tenemos lo que es la doctrina. Eso no es la lista. Esa no es la lista que te... Eso no es la lista. Esa no es la lista. Escucha, búscalo en los documentos. Ya va, es que no me escucha. Déjame concluir. Tú sabes silencio, que tú has hablado demasiado ya. La segunda, te dije, te la nombré, doctrina próxima fide, es la segunda, esa es inmutable. Luego tenemos la tercera, doctrina teológica certa, esa puede ser reformada, esa puede ser. Tenemos doctrina sentencia communities, tenemos lo que es doctrina eclesiástica, tenemos por ahí para abajo doctrina disciplinaria. Nosotros somos una iglesia organizada. Nosotros no somos una iglesia fundada por un loquito viejo que se autonombró pastor. Nosotros tenemos una iglesia con jerarquía. Ustedes tienen una que se nombró papa comprando el papado. Ok, para cerrar. Déjame un bocadito. Adelante. Estoy ahí. No te vayas, Clemente, todavía. Vos me hablaste que hay doctrinas que no pueden ser cambiadas y hay doctrinas que sí pueden ser cambiadas. Por ejemplo, ¿el credo puede ser cambiado, Clemente? Clemente, que si el credo puede ser cambiado, dice Gabriel Asaf, que ustedes como que tienen miedo de escuchar a Gabriel Asaf. Ese te preguntó Gabriel Asaf. Adelante. Mira, estaba buscando aquí para ver si lo escuchaba. No, pero no gagues ni tiemble, no lo digas llorando, mira. Que si el credo puede ser cambiado. Gabriel, haz la pregunta nuevamente para que quede en constancia que fuiste tú. Bien, hay doctrinas que pueden ser reformadas. Hay doctrinas, según lo que acabas de leer, que pueden ser cambiadas y doctrinas que no. ¿Sí? El credo entra en esa categoría de doctrinas que pueden ser modificadas. Hay doctrinas que pueden ser cambiadas y hay doctrinas que no. ¿El credo puede entrar en esa categoría de ser cambiada? ¿El credo puede entrar en la categoría de ser modificado? Cambiado, sí. Te preguntó Gabriel Asaf. Sí, no después que se dogmatizó. Cuando se definió. Porque hay una cosa. ¿Cuándo se definió? Cuando una doctrina se comienza a definir y se llega a la conclusión. Ahora voy yo. Listo. El credo se definió en el concilio de Constantinopla de 381, el famoso credo niceno-constantinopolitano. Ahí se definió, en un concilio ecuménico. Pero después tu iglesia, en un concilio local de Toledo, le agregó la cláusula filioque. ¿Por qué hicieron eso? Adelante. Clemente, la cláusula filioque te la pone de evidencia Gabriel Asaf. ¿Por qué hicieron eso? Si tú dices que hay una lista
con doctrinas que no pueden ser cambiadas a ese nivel. En la jerarquía de las doctrinas que tú tienes en tu lista, la cláusula filioque entra en esa categoría. Clemente, lo que te está preguntando Gabriel Azar, un buen ejemplo. Pero esa es una pregunta tonta que surge de Gabriel Azar, un tigre que conoce el proceso. Pero no tienes que llamarle pregunta tonta, espérate, no te voy a permitir que le diga pregunta tonta. Responde, la cláusula filioque entra en la categoría de tu lista de las que pueden ser variables y cambiadas. El credo, Veloz. No la cláusula, el credo. No, el credo, exacto. El credo, exactamente, el credo. El credo, Clemente. La diferencia entre ortodoxos y nosotros es teológica. No, eso se dio en la iglesia indivisa. Eso se dio en el año 589. En el 589, Clemente. No existía la división. No había división, Clemente. En el 589, ustedes le tienen miedo a Gabriel Azar, ustedes no lo quieren escuchar. Sí, en el 589 la iglesia no estaba dividida. Y ahí está el credo. Te escuchamos con la filioque, Clemente. Vamos. Si Gabriel quiere debatir el tema de la filioque, lo podemos hacer. Pero nadie está pidiéndote debate. No, ahora. ¿Tú quieres debatir con Gabriel? ¿Tú quieres debatir con Gabriel? Claro, porque estamos hablando de historia y de una. ¿Qué tú propones? ¿Qué tú propones? Que ese credo entra en la categoría que tú dices de cambio. Para saber lo que Gabriel va a debatir. Carlos Veloz, yo te leí la jerarquía doctrinal. No, usted no ha leído nada. Diga, ¿esa categoría entra en tu lista? Es una pregunta simple, Clemente. Mira, yo soy Francisco, hoy me declaro protestante y me pongo a estudiar la Biblia. Mira, porque da vergüenza. Carlos, podrían preguntarle si en qué parte de su lista entra la moral. Que no tiene sentido, porque te estoy diciendo, después que la iglesia dogmatiza, ya no hay vuelta atrás, ya no hay cambio. Entonces, ¿qué es lo que Gabriel está preguntando ahí? Es una pregunta tonta. Porque lo que quiere Gabriel que estudie ¿Cuándo historia, se dogmatizó el credo? ¿Cuándo se dogmatizó el credo? Dice él. ¿Cuándo se dogmatizó el credo? ¿Cuándo se dogmatizó el credo? Entonces, que vaya a estudiar. Que esas son preguntas tontas y bobas. ¿Cuándo se dogmatizó el credo? Responda. Pero ¿cuándo se dogmatizó el credo? No huya. Pero no huya. Te vamos a dedicar unos minutos más. No salgas huyendo. Ay, aquí corrió que... Aquí mejor decir, aquí corrió que aquí murió. Aquí corrió que aquí murió. Ay, él se imaginaba que iba a entrar aquí a podrirlo todo el Gabo. Ay, no. Esto es un desastre. Francisco, un desastre. Perdóname que te lo diga, pero tú lo sabes, un desastre. Carlos, permíteme que diga algo acá. A los católicos les cae, cuando están conmigo les cae un rayo, me mutean. Yo he tratado de responderte toda tu pregunta, Saf. No, pero yo sí le quiero hacer una pregunta a Francisco. Yo sí le quiero hacer una pregunta a Francisco. No, yo sí le quiero hacer una pregunta a Francisco. Cerramos con el Gabo. Vamos, Francisco es papista. Es católico, pero tenemos la esperanza de que Cristo tocará su corazón y él irá a la escritura. Hola, Veloz, feliz año para todos los queridos. Feliz año para mi pana Gabriel Azar y Richie. Bueno, ya lo ha podrido en mi canal, ¿no? Mira, Francisco, una pregunta, ya que hablaron de la sodomía, ¿no? ¿Por qué tú conocías el papa llamado Octavianus? ¿Sabías quién era ese papa? No lo conozco, dímelo. Muy bien. A él le decían el Calígula. ¿Tú sabes por qué le decían el Calígula? Cuéntamelo. Bueno, él se llamaba Octavianus, mejor conocido como el Papa Juan XII. Juan XII, sí. El Papa Juan XII lo mataron, ¿sabes cómo lo mataron al pobrecito? De un martillazo en la cabeza, le destrozaron el cráneo porque lo encontraron con una mujer casada. Casada, sí, Juan XII. Incluso, ¿tú sabes lo que hizo? Habían unas monjas que se tuvieron que ir corriendo de Roma porque las secuestraban a las pobres monjitas, ¿verdad? A las pobres peregrinas que evangelizaban y las secuestraban. Porque el niño no se aguantaba y las secuestraba para hacerle esas cositas a las monjas, ¿no? Entonces, dime una cosa, ¿por qué ese papa llamado Juan XII hacía todas estas barbaridades? Incluso fue documentado por uno de los papas más sanguinarios y más sodomitas que había, ¿no? Incluso él estaba en la época de la pornocracia, que fue un siglo, papá, no son 10 días, no son 20 días, un siglo de sodomitas, de toda esa vaina. Incluso
se llamaba el papado de las rameras. O sea, Gabo, ¿a qué edad fue él coronado como papa? ¿A qué edad? No, él tenía 18 años. Juan XII tenía 18 años y murió a los 27. Él duró 9 años en el... Pero Francisco te puede decir que ahí se está hablando de la impecabilidad, no de la infalibilidad. ¿Qué hacemos ahí? Pero es que están hablando el tema de los sodomitas, eso es lo que estoy entendiendo. Exacto, que tiene una vinculación con lo moral. Y lo moral tiene una vinculación con lo bíblico. Pero la pregunta que le estoy haciendo a Francisco es puntual. O sea, él que dice que no conoce a Juan XII, no se ve si existía o no Juan XII. Al igual que Benedicto IX, o sea, ninguno de los dos existía según Francisco. Porque este es el problema. O sea, los que son papistas no conocen lo que son los 265 papas. Entonces, el problema es que no lo conocen, no saben qué estamos hablando, entonces se pudre, ¿no? Lo que yo le quiero hacer la pregunta es si es posible que un papa haga esto y que lo hayan matado hacia martillazo, ¿no? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a Francisco. Eso fue el magisterio infalible que le dio el martillazo. Eso es lo que yo quiero entender, por qué le cayeron a martillazo a Juan XII, ¿no? Adelante, Francisco, y a ver. Gracias por la pregunta. ¿Cuál es su nombre? Pero mi nombre se llama Gabriel. Lo que pasa es que yo pongo el riñón de acero porque así me bautizó Edgar Pacheco, ¿no? Pero no, adelante. ¿Y qué denominación es? No, yo soy musulmán. No te preocupes, o sea, yo soy musulmán. Y pero, eso no entraría dentro de lo mismo que hablamos ahorita de los católicos que se vuelven ateos. No, porque los musulmanes se van a salvar. Los que no se van a salvar son los protestantes. Los que se van a salvar son los musulmanes según el catolicismo romano, ¿no? Pero dale, pues dale. Bueno, riñón de acero, mira, lo que te puedo decir son dos cosas. Tú dices que para mí no existió Juan XII ni Benedicto VI. Benedicto IX. Yo nunca dije que no existieron. No sé dónde tú sacas esa afirmación mía. Eso es lo primero. Simplemente dije que no lo conozco. Tomaré tu palabra con las cosas que hizo, pero no, al final no entiendo la pregunta. O sea, tú simplemente me dices que por qué lo mataron. Bueno, tú me estás diciendo que cometió cosas atroces, entonces imagino que lo mataron por eso. No sé en qué eso aporta a la conversación, pero pregunto de manera humilde. Primero respondo que nunca dije, o sea, estás diciendo que yo afirmé algo que no afirmé, como es que no existieron, cosa que no es así. Y segundo, me pregunta por qué lo mataron. Como te digo que no conozco la historia de los dos, bueno, pero yo no he dicho que no existieron, no la conozco, la historia. Y nunca el papado ha estado libre de pecado. O sea, al final del día la palabra lo dice, nadie está libre de pecado. Ajá. Entonces tú me mencionaste cosas y tomo tu palabra como que son veraces de atroces que cometió, entonces asumo que lo mataron por eso, ya que me dijiste que le entraron a martillazo en la cabeza. Aunque Gabo, porque mira, Francisco es un joven que, tú sabes, es agradable, conversa bien. Para poner el punto y tratar de elevar el diálogo de estos temas, eso no va en contra de la infalibilidad, cómo se define el dogma. Es lo que es que. Pero es que el dogma es tardío, ese dogma es tardío. Es tardío, sí, pero es lo que estamos hablando. O sea, esa es su interpretación personal. Porque un papa le hayan entrado a interpretación personal. Él dice interpretación personal ¿de qué? ¿Quién está haciendo una interpretación personal? Eso es historia, Francisco. Ve acá, ¿tú sabes lo que es el pastor eterno, Francisco? No, por esa es su interpretación. Francisco, ¿tú sabes lo que es? Francisco, Francisco, déjame preguntarte, ¿tú sabes lo que es el pastor eterno? ¿Sabes lo que es eso? Sí, sé lo que es el pastor eterno. ¿Qué dice el pastor eterno sobre la primacía y la supremacía del papa? ¿Qué dice? Bueno, puedo leerlo, lo tengo aquí. Léalo. ¿Qué dice el canon 3, por ejemplo? Vamos a ver, capítulo 3. Ajá, sobre la naturaleza y carácter del primado del romano pontífice. Ajá. ¿Algún párrafo en específico? Donde dice que hay que sujetarse al pastor supremo si no te pudres en el infierno. Déjame saber específicamente el párrafo. Ajá, búscamelo ahí. ¿Qué dice el pastor eterno? Imagino que es el canon. Así son los cánones, exactamente. Los cánones, exacto. Hay que estar sujeto al máximo pontífice. El canon del capítulo 3. Así pues, si alguno digiere que el romano pontífice tiene tan solo un oficio de supervisión o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la iglesia,
y esto no solo en materia de fe y costumbres, sino también en lo concerniente a la disciplina y gobierno de la Iglesia dispersa por todo el mundo, o que tiene solo las principales partes, pero no toda la plenitud de esta suprema potestad, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, tanto sobre todas y cada una de las iglesias como sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Ok, ahí, detente ahí. Ahora, ¿quién no cree eso? ¿Quién no cree eso? No sé. Los católicos ortodoxos. Perfecto. Ahora, los católicos ortodoxos son anatemas por no creer eso. Sí. Sí. Bueno, si eso lo dice el canon, sí. Son anatemas los ortodoxos porque creen eso. Así es. ¿Seguro? Ok. O sea, la pregunta es para encontrarme en el fallo. No, Pero está tú, bien. a ver, Francisco, ¿tú crees que después de que Vaticano II, si te vamos a dar la palabra, después, brevito, pero no para que me responda, sino para darle la palabra, ¿tú crees que después de Vaticano II, cuando se salvan musulmanes, ateos, de todo ahí, eso no es una contradicción directa? No, porque ayúdanos a entender ayúdanos a entender esta lógica matemática, porque yo no entiendo. Lo que pasa es que primero no me dejan, justamente esa ha sido mi crítica desde el inicio en este canal. No, pero déjalo que desarrolle, Carlos. No, lo que pasa es que Seth pidió la palabra y vamos a cerrar contigo, Francisco, ya para que ya más nadie va a hablar. Seth al final del día, el riñón de acero entró tratando de encontrar uno en el error, o sea, pero reconociste que son anatemas, se pudrió todo, o sea, que supuestamente Vaticano II dice que no son anatemas, que los que no tienen la comunión plena, que son los ortodoxos, ahora tú estás diciendo que son anatemas, se pudrió esta vaina. No, él está siendo un buen católico, porque lo que tú le leíste, Pastora Eternus, lo dice. ¿Qué tú quieres? Que vaya en contra, es lo que está en contra de otro concilio, pero él tiene razón si se queda ahí. Bueno, incluso Carlos, el Cantate Domino lo dice más claro, los cismáticos son herejes y están podridos los cismáticos y los ortodoxos son cismáticos. El Papa León XIV dice que son dos pulmones, los ortodoxos y la Iglesia Católica Romana. Hay un pulmón, ustedes tienen un pulmón que se va para el infierno. O sea, uno de los pulmones tiene un problema serio ahí. De verdad, mira, Francisco, yo no entiendo cómo la disonancia cognitiva ustedes no la logran captar. No, pero él fue honesto y lo dijo así. Él fue honesto y dijo que sí, que son anatemas. Está bien. Si él se llama de pastor eterno, él estaría yendo en contra de lo que dice el Papa León XIV y Vaticano II en parte. Claro. Está bien. Seth, perdóname, ciérrate el programa. Ojalá después podamos hablar más calmadamente. No, vale, si quieres te invito también para que hablemos tú y yo. Adelante, disculpa que te lo Yo sé que Gabo pareciera que es muy bravo y todo, pero en su canal es una joya. Él ahí recibe a la peor calaña y les da voz y les da voto. Es un tipazo Gabo. Pero mira, ¿cómo? Yo soy, sí, vos sos un tipazo, pero te lo digo en buena onda, en buena fe. Pero mira, yo subía por dos. Amigo del pastor Pedro. No, y lo increíble es que fueron 10 horas y media. Yo sé que están diciendo en mi live de 10 horas. Vamos, que yo no quiero romper el récord, que me le pasé una hora ahí ay, Dios mío. Adelante, Seth, sí, porque me pasé de hora ahí. Yo subí para decir primero que qué triste, yo quería de verdad saludar a Clemente, a mí me cae muy bien y todo, pero salió corriendo cuando le preguntaron cuando se había dogmatizado el asunto del credo, ¿verdad? Porque si responde que fue tardío, que fue cuando le agregaron la cláusula filioque, entonces está negando los concilios, y si él dice que en Nicea o en Constantinopla, cuando ya se hace el credo largo, entonces está negando que la Iglesia Católica Apostólica y Romana haya sido la que dogmatizó el canon. Entonces, si fue en Constantinopla, entonces ellos cambiaron el credo y por tanto cambiaron la dogmática, ¿verdad? Ese es el punto, y ahorita en el chat está llorando. No, hombre, Clemente, te agarramos ahí se acabó. Primero. Segundo, Francisco, hay un buen libro, y esto no para atacar ni nada, es un buen libro, a mí me encanta, es de acá, que es el de Historia de los Papas, de Juan María Laboa Gallego. No es de ningún historiador protestante, es un monje, no es monje, es un sacerdote. Es un doctor de la Iglesia Católica que está vivo todavía y está nombrado por uno de los papas llamado Juan XXIII, uno de los que estaba ya en la parte pontificia. Sí, es top.
O sea, es de ahí, por ejemplo, lo que te hablaba Gabo de los papas estos que terminaron no tan bien que digamos, lo vas a poder encontrar muy bien en este libro y no sesgado porque está escrito por un doctor de la Iglesia Católica Romana. Y por último, agregar a la conversación que efectivamente la Iglesia ha cambiado de parecer en muchas cosas. Por ejemplo, uno de los papas, porque no todo ha sido malo, han habido papas muy malos. Una corrección rápida, porque lo busqué. Es un doctor en teología de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, okay. efectivamente. Pero no es un doctor de la Iglesia Católica. Perfecto. Okay. Haciendo la distinción de doctor, como el doctor angélico de... Si vas a leer, si vas a leer libros solamente de doctores de la Iglesia, no tenés mucho. Tenés a Tomás de Aquino. No, ni tampoco quise decir eso, solamente quise hacer la aclaración. Ajá. Hacer la aclaración para que no se confundieran los términos. Bien, pero retomando y finalizando, sí efectivamente han habido cambios en la dogmática, ahorita que estamos hablando de pastores eternos. Y por ejemplo, en el Vaticano I, que fue que se dogmatiza la infalibilidad del Papa y la supremacía del Papa por encima de toda la cristiandad, pues uno de los papas que hizo cosas muy buenas para su sede fue justamente Gregorio Magno. Magno, sí, claro. Pero tuvo sus errores y tuvo sus aciertos, como muchas personas, muchas figuras en la vida, porque nadie es infalible, no hay que criticarlo bajo ese barómetro. Pero él tiene una frase bien interesante que se le escribe al patriarca de Constantinopla. Él de su puño y letra le dice, por favor, que nadie se haga obispo por encima de los obispos. Exacto. Dando a entender al patriarca de Constantinopla que no hubiera un jefe supremo por encima de toda la cristiandad. Eso lo dijo Gregorio Magno. Hoy en día, no sé qué tan de acuerdo estarían con Gregorio, pero si lo comparamos con lo que creen hoy en día, con el asunto de el vicario de Cristo y el representante de toda la cristiandad, pues Gregorio Magno pues los mandaría por un tubo y les diría, no, nadie se haga obispos por encima de otro obispo. Ya, y estamos hablando de un papa que ya no tenía que estar sometido al poder de un emperador, porque ya había caído el imperio romano de Occidente, solo estaba en pie el de Oriente, y ellos pues prácticamente podían hacer lo que se les daba la gana, porque no había poder que los sometiera más que poderes políticos que iban moviéndose, no había una sola cabeza como el emperador. Y eso es todo lo que tenía que agregar, y un saludo a todos. Excelente. Bueno, ya ahí cerramos, Francisco. Ya tú sabes que tú puedes venir las veces que tú quieras, esta es tu casa, y traer todos los argumentos que tú consideres pertinentes. A ver si me lo permiten. Sí, cierra el programa si quieres. No más de 1 minuto o 2 minutos. Muchísimas gracias, Seth. Por lo que veo, ha sido con la intención de educarme de alguna manera, ¿verdad? Lo que quiero dejar dicho aquí es que yo tengo la convicción del tema que estamos tratando, de la verdad que hay detrás de la infalibilidad papal. Y estoy dispuesto, dentro de mis limitaciones intelectuales, a conversarlo. Ahora bien, por eso entré, sin embargo, nunca se me permitió. Pongo el mismo ejemplo que puse con Richie ahora con el riñón de acero. O sea, al final del día no se deja nunca, ni siquiera, tratar de desarrollar una idea. Es como que, bueno, respóndeme esto, sí o no, ¿tú crees esto? Bueno, sí, pero hay que ver, incluso, para poner un ejemplo, el uso de anatema no es el mismo que se utilizaba antes al que se utilizaba ahora. Ya es otro. Ahora es una cosa, hoy es verde, mañana es azul. Bueno, pero está bien, o sea, podemos de que yo estoy cambiando y matizando. Tú acabas de decir que antes era una cosa y hoy es otra, o sea, verde aquí, azul. Dame 5 segundos solo para decirte algo rapidito. No te frustres por esto, es que está la interacción en redes sociales. No, pero es que está bien, porque ve lo que está diciendo ahí. No creas que estamos tomándonos un café en un restaurante. Esto es redes sociales,
Francisco. Pues de eso se trata un poco y es la costumbre, porque lastimosamente estamos acostumbrados a ir a lugares donde nos silencian, nos bajan. No, pero aquí no lo silencia Carlos, aquí no lo silencia. Entonces, No, lo que pasa es que nosotros hablamos, pero a veces tomamos la palabra. Mira, Francisco, mira mi compromiso contigo, porque yo sé que mi gallinero, por lo menos los gallos acá les gusta dialogar. Eso sí tienen mi gallo, que les gusta dialogar. Yo me comprometo a que tú tengas un diálogo tú solo, con tiempos medidos, no debate, un diálogo que profundicen con mi hermano Gabriel Asaf. Si él está dispuesto, yo recuerdo que una vez yo le mandé un joven a Gabriel Asaf, le regaló una Biblia, era católico, no tenía Biblia el pobre. Y Gabriel hizo un esfuerzo, hermano, por vía de Gabriel, se le compró una Biblia, algo, un regalito humilde, pero para mí el mejor regalo que podemos recibir es la palabra de Dios, y profundizaron y lo escuchamos. Yo quiero que tú, un día, que tú vengas, cuando Gabriel Asaf suba, yo lo que voy a hacer es dejarlos a sus anchas, que ustedes dialoguen a profundidad. Yo sí voy a estar acá en el canal con los controles y eso, y lo voy a dejar que desarrollen un diálogo abierto, profundo, que tú digas todo lo que tú entiendas, etcétera, etcétera. Y que Gabriel, que es una persona que tiene un compromiso. Respecto de eso, Veloz, aclaro algo que vino un comentario católico diciendo, subestimando a Francisco, que sí, que suben a católicos, que no ignorantes, diciendo cosas así. ¿Por qué no van a lo de Ferreira, a lo de Ariza? Bueno, dos aclaraciones. No sé por qué subestiman a Francisco si no lo conocen siendo católicos. Segundo, ¿por qué no viene Ferreira, Ariza y a subir a nuestros canales? Tercero, yo sí fui. De hecho, no hace una semana estuve en el canal de Hugo Ariza. No hace una semana, 2 semanas estuve en el canal de Lisboa. O sea, yo todo el tiempo estoy subiendo a sus canales. Pregunto, ¿cuándo suben ellos los nuestros? Nunca. Entonces, te aclaro eso, Francisco, son tus mismos hermanos católicos los que te subestiman a vos. Eso nomás. Y yo creo que Francisco desarrolla buenas preguntas, hace buenas reflexiones, no pasa nada. Nada, ahí está el compromiso, Francisco, con Gabriel, que yo sé que ustedes pueden tener un diálogo bien profundo, él te puede enseñar y tú puedes decir, bueno, y al mismo tiempo investigando, tú pudieras hasta corregir a Gabriel si tú entiendes que se puede corregir. Nosotros no tenemos ningún problema. Gracias, Seth, como siempre, trayendo buena información. Gracias, Gabo, que vino a podrir a Iri, que el pulmón, hay un pulmón podrido, pero... Hay un pulmón, no, y también dice Francisco que antes era azul, ahora es verde. No, pero un pulmón, porque el que se identificó como pulmón eres tú. Entonces, no, riñón, no, yo soy un riñón. Pero, riñón. Pero es que me dio risa, pero me llamó la atención, para terminarte la idea, Carlos, rapidito, que yo estaba escuchando otro papista que estaba diciendo, no, es que el azul era entre verde, así, una estupidez así, ¿no? Para poder justificar que antes decían una cosa y ahora dicen otra, ¿no? Por ejemplo, en la infalibilidad, para terminarte la idea cortica, pues ya me voy ya. Él no cree que la infalibilidad del Papa es ontológica, que es una infalibilidad en base de autoridad. Y eso lo dice también el Pastor Eterno. Es decir, que se tienen que someter al romano pontífice, como dice Bonifacio VIII. Si tú no te sometes al romano pontífice, también lo dice ex cátedra, ¿no? Dice sí, es necesario para la salvación de toda criatura humana someterse a la autoridad del romano pontífice. O sea, toda criatura humana que no se sujeta al romano pontífice se va a podrir en el infierno. No es que nada más para los católicos, para toda criatura humana. Entonces tenemos que tener en cuenta que efectivamente el Papa, para poder implementar su poder hegemónico, tenía que hacer esto. Incluso la infalibilidad papal del dogma, para terminar la idea, es por la estupidez que hizo el Papa Honorio con respecto al monotelismo. Es decir, que ahora justifican a Honorio a decir, no, es que no hizo esa vaina dogmática que sí hizo, pero efectivamente la cuestión de infalibilidad papal fue por la estupidez que hizo Honorio. Eso es lo que yo quería terminar. Gracias, Carleta. Richie, dime, Richie, va a decir, pero ya, que sí, cerramos rapidito. Lo que vimos acá fue un golpe de realidad de lo que es el catolicismo. Vimos como Francisco conoció un canon de su concilio, el cual no conocía, y a regañadientes tuvo que aceptarlo, porque él sabe que para ser un buen católico tiene que aceptar todos y cada uno de los formulamientos de su magisterio. Hasta el momento a mí no me ha pasado eso con la Biblia. Yo nunca he aceptado algo de la Biblia
en contra de mi conciencia. A los católicos le pasa a diario y debe ser algo terrible. Yo no se lo deseo a nadie, Y bueno, y eso se evidenció ahorita con Francisco. Lastimosamente no es algo que me agrade, la verdad. La verdad no, porque sé que lo que está en juego aquí no es la discusión y quién gana, sino que aquí son almas, viejo. Y nada, te invito a que ahondes en la palabra de tu creador, de tu Señor, en la Biblia. Y en esa supuesta lista que tienen de dogmas, pongas primero la Biblia y después pongas todos los inventos que se inventaron después, los pongas después de la Biblia. Mis hermanos, mis amigos, Francisco, mi futuro hermano, tú y yo vamos a salir a predicar. Tú vives en República Dominicana, ¿verdad, Francisco? Así es, así es. ¿En la capital? Así es. ¿En qué zona? ¿En el centro o en Santo Domingo Este? Bueno, en el centro. Tú estás en el centro. Tú eres de los jevitos, de los que viven en la zona ahí. Trabajamos. Tranquilo, tú y yo vamos a salir a predicar el evangelio correcto, a Cristo únicamente, a Cristo, a Cristo. En la iglesia católica vamos a tener que hacer sofismas, malabares, poner a hablar a burras. No, a Cristo tú y yo. O sea que para mí, como siempre, un privilegio tenerte aquí, Francisco. Gracias a Gabriel Sá, Gabriel Sá es un crack, y Seth también, y el Gabo y Richie, bueno. Gracias también a Clemente, que siempre pone la parte pintoresca de estas interacciones, ¿verdad? Nos pone a investigar cosas nuevas, nuevos concilios, nuevas bulas papales, todo eso desde Santiago de los Caballeros. Pablo se equivocó, Pablo hizo una todo eso, Clemente nos educa, Ahí a Rafa, mi hermano Rafael, que estuvo por acá también. Ya lo saben, un like. Estamos transmitiendo también desde el canal de Gabriel Asaf. Comparta, comente, suscríbase, apóyenos. Y en el nombre de Jesucristo, deseamos como siempre que Dios les bendiga. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Como trueno que suena, el espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 7-14, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz